Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 31. Capítulo 31. El clan Tsunayashiro. ¿Qué es esto? ¿Ver comentarios de mayor dimensión? ¿Y luego convertir los elogios de esos comentarios en realidad? Esa habilidad es demasiado escandalosa, ¿no? Entonces, ¿qué significa comentarios de dimensiones superiores? ¿Lumaeda acaba de convertirse en Deadpool? Si se interpreta esta habilidad directamente, trata el mundo en el que se encuentran como un manga, con él mismo como personaje. Al ser un personaje, los lectores naturalmente comentarían sobre él. Su habilidad consiste en seleccionar uno de esos comentarios sobre sí mismo y hacerlo realidad. No es de extrañar que Yoshio estuviera tan desconcertado. ¿No significa eso que está viviendo en un mundo manga? Olvídalo, pensar en eso ahora no tiene sentido. Está tan débil e indefenso en este momento. ¿Qué podría hacer? Aparte de eso, los tenientes de la tercera y la novena división habían muerto en incidentes anteriores, por lo que sus puestos estaban vacantes. Y el teniente de la séptima división estaba en una misión externa, así que tampoco pudo asistir. En otras palabras, de 13 tenientes, se presentaron 10. Todos se sentaron en sus lugares designados. Aparte de Yoshio, que conversó un rato con Rangiku, nadie más habló mucho. Al mirar a Rangiku, Yoshio recordó los animales que había creado con su habilidad. Ya se los había dado a Aizen. Se preguntaba para qué los usaría. ¿Para alimentar al Myoku? Sin embargo, Yoshio sintió inconscientemente una punzada en el corazón. Desde que activó los animales, sentía como si le faltara una pequeña parte de la esencia de su alma. Incluso después de tanto tiempo, la sensación persistía. Sentía que el costo en esencia de alma por una sola activación de los animales tardaría al menos un año en recuperarse. La esencia del alma es la base del alma de un Shinigami. Los Shinigamis inyectan su esencia del alma en una Sauchi, conectándola con su propia alma y despertando así las habilidades correspondientes de la Zanpakuno. Si la esencia del alma se reduce, afecta no solo al entrenamiento normal, sino también al Bankai de la Zanpakuno. Al igual que Rangiku, aunque muchos tenientes lograron posteriormente dominar el Bankai, ella seguía sin ser competente. Yoshio sospechaba que esto probablemente se debía a que su esencia del alma estaba incompleta. Por suerte, Yoshio creía que probablemente podría recuperar la esencia del alma perdida en aproximadamente un año. Para un Shinigami, un año no es tanto tiempo. Así concluyó la primera reunión de capitanes. Yoshio memorizó la habilidad de alma de cada teniente y planeó hacerse amigo de ellos más adelante según su importancia. Luego, obedientemente, siguió a Aizen de regreso a la quinta división. A partir de hoy, se convirtió oficialmente en teniente. En el GOTEI 13, teniente es un rango importante, así que dentro de la quinta división ahora tenía su propio cuartel y su oficina se amplió. Aún así, no estaba acostumbrado a la vida en el cuartel. Nada se sentía tan seguro como su propio hogar. Su hogar era su refugio. ¿Cómo fue? En el camino de regreso, Aizen, caminando delante, preguntó. ¿Entre los tenientes, descubrieron algún nuevo objetivo de observación? Mirando la espalda de Aizen, Yoshio sonrió levemente. Por ahora, todos son mi objetivo de observación. Sin embargo, Yoshio no pudo evitar quejarse. Hay un problema con estas reuniones de capitanes. Deberían irse, capitanes. Podemos esperar los resultados en la sala de al lado. ¿Por qué tenemos que correr hasta la primera división para esto? Quejarse de un sistema Seireite y milenario justo después de ascender a teniente no es muy atractivo, rió Aizen. La próxima vez se lo diré al capitán Yamamoto. ¿Qué? Capitán Aizen, eres un soplón, murmuró Yoshio. No había visto a ninguno de los capitanes durante ese tiempo, ni había conocido al capitán comandante. Siendo sincero, sentía mucha curiosidad por la habilidad de almas del capitán comandante Yamamoto. Siendo el Shinigami más fuerte en 1000 años, no debería ser débil, ¿verdad? Pero pensar en cómo, por muy fuerte que fuera una habilidad de almas, requería una preferencia superior a 60 para usarla, le volvió a doler la cabeza a Yoshio. Genryu Saishi Gekuni Yamamoto era un anciano rígido y testarudo. Ganarse su favor no sería fácil. Su estatus era demasiado alto. Yoshio no tenía oportunidad de interactuar con él. Olvídelo, estas cosas no se pueden forzar. Yoshio observó a Aizen regresar a la oficina del escuadrón, mientras él se quedaba con los miembros de la quinta división. Los miembros felicitaron a Yoshio por su ascenso a teniente, y él nos mostró arrogante por su nuevo puesto.
Charló con todos tan amigablemente como antes. Pensó que el día terminaría así, pero por la noche, justo cuando Yoshio estaba a punto de salir del trabajo, un grupo llegó a las afueras de la quinta división buscándolo específicamente a él. Yoshio salió a saludarlos con la mirada penetrante. No los conocía, pero reconoció el escudo en sus ropas. Era el emblema del clan Tsunayashiro, una de las 5 grandes familias nobles de la sociedad de almas. En ese momento, Yoshio recordó. El clan Kamado era una casa noble de baja jerarquía. Los nobles de baja jerarquía generalmente tenían su propia rama o casa principal. Al igual que el clan Fen de Yoruichi Shioin, la familia Kamado, como casa menor, también estaba vinculada a una gran casa. El clan Tsunayashiro, de las 5 grandes familias nobles. Pero a medida que el clan Kamado decayó, ya no cumplía los requisitos para afiliarse al clan Tsunayashiro. Para la generación de Yoshio Kamado, el clan Kamado solo tenía el título de nobleza y nada del verdadero estatus. Hacía tiempo que no tenían nada que ver con los Tsunayashiro. Chasqueando la lengua, Yoshio dio un paso adelante y preguntó. Esto sí que es una sorpresa. ¿Los peces gordos de Tsunayashiro vinieron hasta aquí para verme? ¿Así que los nobles tienen asuntos importantes? Yoshio Kamado, dijo un sirviente del clan Tsunayashiro. El amo tiene una tarea para ti. Yoshio no respondió, pero miró a Aizen. Aizen se encogió de hombros, indicando que no tenía nada que ver con él. ¿Qué tarea? Preguntó Yoshio. Aunque el clan Kamado era afiliado del Tsunayashiro, ahora era teniente y no tenía que obedecer todas sus órdenes. Claro que, si al Tsunayashiro no le importaba el problema, podían dar una orden a través de la Central 46, y él tendría que acatarla. No solo los tenientes, incluso los capitanes y el capitán comandante debían obedecer las órdenes de la Central 46. Higokuchi te entregará la tarea en 3 días, dijo el enviado de Tsunayashiro. Debes ir al mundo humano. Por favor, haz los preparativos. Al mundo humano, y Yoshio frunció el ceño, pero en realidad esto era algo bueno para él. En el mundo humano, había mucha gente esperando que se ganara su favor. Así que asintió. No hay problema. Envíen la documentación en 3 días. Comentario 2. Votar capítulo 32. Capítulo 32. Rumbo al mundo de los vivos. Después de regresar a casa, Yoshio todavía estaba un poco confundido sobre lo que el clan Tsunayashiro quería que hiciera. ¿Qué exactamente querían de él? Acababa de convertirse en teniente, y el clan Tsunayashiro ya tenía los ojos puestos en él. Como teniente, Yoshio tenía la autoridad de rechazar las solicitudes del clan Tsunayashiro. Pero no había necesidad. Él también quería ver exactamente qué pretendían que hiciera. En Seireitei, hay 2 estructuras de poder especiales. El primero es, por supuesto, Central 46, la máxima autoridad judicial de la sociedad de almas. Una vez que Central 46 toma una decisión, ni siquiera el Gotei 13 tiene derecho a oponerse y debe llevarla a cabo sin cuestionamientos. La segunda son las casas nobles, el órgano de gobierno de todos los nobles en Seireitei, encabezado por las 5 grandes familias nobles, especialmente el clan Tsunayashiro, el líder entre los 5. A primera vista, estas 2 estructuras parecen tener funciones diferentes, y la Central 46 parece ser la autoridad suprema. Pero, al analizarlas más de cerca, no es así. Los 46 centrales son, de hecho, la máxima autoridad pública y reconocida, pero los llamados sabios que los conforman son ellos mismos nobles. Dado que son nobles, naturalmente caen bajo la autoridad de las casas nobles, que gobiernan a los nobles. En otras palabras, al controlar a los nobles, el clan Tsunayashiro puede controlar fácilmente el Central 46, que está controlado por esos nobles. Así, las 5 grandes familias nobles, especialmente el clan Tsunayashiro, ocupan una posición extraordinariamente elevada en la sociedad de almas. Un Shinigami recién ascendido a nivel teniente como él podría ser una figura prominente dentro del Seireitei, pero para el clan Tsunayashiro, que ha gobernado el Seireitei durante cientos de millones de años, probablemente no signifique mucho. Si llegase a ser capitán, sería otra historia, pero un simple teniente y eso no vale la pena mencionarlo. Aún así, Yoshio estaba feliz de cooperar con el clan Tsunayashiro. Después de todo, ese clan tiene una gran cantidad de cosas buenas. Quería ver si podía sacarle algún pequeño beneficio a esa gente. Con ese pensamiento, Yoshio no volvió a dormir. Aún faltaban 3 días para la misión. Planeaba dedicarlos a entrenar duro y a mejorar su fuerza al máximo.
Así que durante esos 3 días no salió a generar buena voluntad con los demás, sino que mantuvo una rutina estricta. Trabajo, tren, breve descanso. Y al tercer día, justo cuando Yoshio entró en la quinta división, vio un Higokuchen revoloteando en la distancia. El Higokuchen se posó en su dedo, y al momento siguiente el mensaje fluyó a su mente. HMM. Yoshio se quedó paralizado un momento, y luego no pudo evitar reírse. Justo como pensaba. Había recibido una misión del clan Tsunayashiro, y efectivamente, era para ir al mundo humano y ayudar al clan Tsunayashiro a investigar a un grupo de personas. Un grupo de humanos con habilidades especiales. Esta fue la conclusión a la que llegó Yoshio después de 3 días de reflexión. Para la gente de la sociedad de almas, el mundo humano es un mundo donde viven personas comunes y corrientes. En un entorno tan pobre en Reishi, los cuerpos espirituales se sienten algo incómodos. ¿Por qué una familia noble como los Tsunayashiro se interesaría por el entorno del mundo humano? Entonces, en el mundo humano, ¿qué podría atraerlos? Tras pensarlo, la única respuesta eran los Fullbringers, quienes poseen fragmentos del Rey Alma. Sí, los Fullbringers tienen esas extrañas habilidades en gran parte porque llevan fragmentos del Rey Alma dentro de ellos. Los fragmentos del Rey Alma atraen a los Oyous para atacar a las madres embarazadas, lo que da como resultado la aparición de Fullbring. Pero pedirle que investigue a los Fullbringers y eso fue interesante. Esos tipos y también lo vieron como alguna parte del Rey de las Almas. No era imposible, el clan Tsunayashiro supervisa la vigilancia de todo el Seireitei. Muchos de sus movimientos no pueden ocultarse completamente de ellos. Aunque todas sus peleas tuvieron lugar en el Rukongai, inevitablemente podrían haber quedado rastros en el Seireitei, que el clan Tsunayashiro podría haber notado. ¿Sospechan que podría poseer el poder del Rey de las Almas? Tal vez incluso planearon hacer un movimiento contra él en el mundo humano esta vez. Conociendo las maquinaciones de los Shinigami, sabía que el clan Tsunayashiro tarde o temprano actuaría contra los Fullbringers. Esta vez investigaría su información. Una vez que las cosas se aclararan, el clan Tsunayashiro probablemente eliminaría a esos Fullbringers junto con él e incluso lo incriminaría por ello, alegando que él los mató. Yoshio sintió que ya había descubierto la verdad del asunto. TSK, pequeños intrigantes, ¿se atreven a jugar conmigo? Yoshio soltó el Higokuchen y se dirigió a la oficina de la quinta división. Aizen estaba procesando el papeleo de la división. Cuando vio a Yoshio acercarse, no reaccionó de inmediato. Había que decir que la capacidad de trabajo de Aizen era realmente excepcional. Él mismo organizó meticulosamente las tareas de la quinta división. Ichimaru Jin no parecía alguien que trabajara diligentemente, y claramente él mismo no lo era. Eso significaba que la mayor parte del trabajo de la quinta división dependía de los sinceros esfuerzos de Aizen. Gracias por tu arduo trabajo, Aizen. Yoshio entró, lo saludó y dijo: Capitán Aizen, me dirijo al mundo humano en una misión. ¿Quiere que le traiga algunas especialidades locales? Solo entonces Aizen levantó la vista, fijando su mirada en Yoshio. Como es una tarea asignada por el clan Tsunayashiro, simplemente hazlo. De todos modos, la división no te necesita. Decir eso me hiere mucho. Es como si solo fuera alguien a quien se puede sacrificar sin más. Yoshio suspiró. Me voy entonces. Ah, por cierto, y se giró mientras hablaba, miró a Aizen y agregó: ya que estaré en el mundo humano, capitán, ¿quiere que salude a un viejo conocido de su parte? Y Aizen guardó silencio un momento y luego sonrió. Esa es tu libertad. Nunca interfiero con la libertad de mis subordinados. Está bien. Yoshio salió de la oficina de la división y se dirigió al Senkaimon. Los Shinigami de clase capitán tienen permisos de Zanpakuun para abrir el Senkaimon, pero la misión de Yoshio era una operación encubierta, por lo que no podía pasar por los canales oficiales del Gotei 13. Siguiendo la información recibida a través del Higokuchen, se dirigió a un Senkaimon y luego, a través de él, ingresó al Dangai. El Dangai es un corredor espacio-temporal especial que separa los mundos. La densidad temporal aquí es 2000 veces mayor que la del exterior. Un pasaje intimidante, como mínimo. También está el limpiador Kumtotsu que aparece una vez cada 7 días. Si te toca, incluso tu alma quedará limpia. Los Shinigami no son rival para tal existencia. No importa lo fuerte que seas, mientras seas un Shinigami, no puedes competir con esa construcción nacida de las reglas.
Yoshio quería probar si su cañón de rayo especial podía dañar al Gumtotsu, pero no era el momento de que apareciera y no tenía interés en esperar indefinidamente a que el limpiador entrara al Dangai. ¿Y si no funcionaba? Estaría perdido. Comentario 2. Votar capítulo 33. Capítulo 33. Heredero del mundo Kinki, Tokio. Han pasado 12 años desde que terminó aquella enloquecedora guerra mundial. Tokio ha vuelto a desarrollarse. Los coches corren bajo imponentes rascacielos. Cuando el Shinigami, Yoshio, apareció sobre Tokio, miró hacia la ciudad que se extendía debajo y luego desapareció en un instante. Como Shinigami de un mundo basado en el Reishi, no podía interferir con el mundo material. De hecho, según él, la sociedad de almas estaba muy disgustada con el estallido de la última guerra mundial en el mundo humano. En primer lugar, Human World perdió una gran cantidad de vidas, lo que obligó a los Shinigami a trabajar frenéticamente durante ese periodo, guiando almas a la sociedad de almas. En segundo lugar, entre los muertos no había pocos criminales de guerra depravados y enloquecidos. Poco después de la muerte, sus mentes se retorcieron y se convirtieron en hoyous, causando un número no pequeño de bajas entre los Shinigami. Pero en cualquier caso, al menos Tokio ya no tenía hoyous. La tarea que recibió del clan Tsunayashiro fue investigar los movimientos de entidades sobrenaturales en Tokio. Tras completar la investigación, no debía actuar precipitadamente, sino registrar sus nombres y ubicaciones e informar al clan Tsunayashiro. Esta misión era de alto secreto. No podía registrarse en los archivos de la Sociedad de Almas, lo que significa que ni siquiera Aizen sabía oficialmente lo que estaba haciendo en el mundo humano. Por supuesto, eso era solo la superficie. ¿Quién sabe lo que sabía en las sombras? Ese maníaco de Aizen incluso tenía ojos en el mundo humano. Era posible que cada uno de sus movimientos todavía estuviera siendo monitoreado. Yoshio sintió que necesitaba una forma de obtener algún tipo de habilidad de disfraz. La alteración de tamaño de Nejiel podría considerarse un disfraz, pero actualmente no tenía ninguna posibilidad de aumentar su preferencia. Apareció en lo alto de un edificio y abrió su sentido espiritual, sintiendo el poder espiritual de las personas en el área. Déjame pensar, y pensó que sería demasiado lento buscar lugar por lugar. Pensándolo bien, los Fullbringers que conocía probablemente aún no habían nacido. Recordó que Kugo Jinjo tenía solo 28 años durante el arco de Fullbring, y el momento actual era unos 44 años antes de la trama principal, es decir, aproximadamente 46 años antes del arco de Fullbring. Lo cual significaba que Kugo Jinjo ni siquiera había nacido todavía. Entre los Fullbringers mayores que Kugo Jinjo y allí estaba Kutsuzawa Hiriko, aunque probablemente aún no había cumplido los 50. Otro y debería ser Aura Michibane y su padre, quizás. Aura Michibane aparece más adelante en las novelas como Fullbringer. Posee el componente Saketsu del Rey Alma, y su padre también era Fullbringer. El nombre de su padre es Tenshiyo Agata. Yoshio pensó que probablemente ya habría nacido. Espera, ¿por qué me fijo en los individuos? ¿No puedo buscar a nivel familiar? En este país hay una cantidad limitada de personas con apellidos como Tadazawa y Tsukishima. ¿No podría simplemente rastrear esos apellidos y encontrar sus versiones futuras? Por supuesto, Yoshio no andaría por ahí informando este tipo de cosas. Solo estaba pensando en cómo utilizar esa información más adelante. Podría ir de antemano a los lugares de nacimiento de los futuros Fullbringers y comenzar a aumentar su favorabilidad desde una edad temprana. Bien, eso es exactamente lo que haría. ¿Y la misión del clan Tsunayashiro? ¿A quién le importa? Yoshio no había venido al mundo humano para trabajar para el clan Tsunayashiro. Vino a aumentar la favorabilidad de ciertas personas en el mundo humano. Por ejemplo, el clan Ishida, las familias Kinki. El clan Ishida debería estar en la ciudad de Karakura, Tokio, y Kisuke Urahara también está allí, así que iría a echar un vistazo. Como estaba en el mundo humano, naturalmente estaba familiarizado con el mapa de Tokio, y como Shinigami, su velocidad superaba con creces a la de la gente común, por lo que llegó rápidamente a la ciudad de Karakura. En la ciudad de Karakura, el clan Ishida era una especie de familia distinguida, o al menos rica, por lo que no era difícil encontrarlos. La finca Ishida era espaciosa. Además de la casa principal, había varios campos de entrenamiento. Yoshio no irrumpió. La relación entre Kinki y los Shinigamis era mala. Primero tenía que ver si las habilidades del alma de estas personas valían algo antes de molestarse en aumentar la favorabilidad. Especialmente porque el clan Ishida era una familia Kinki tradicional con hostilidad hacia los Shinigami.
Ir allí sería como ofrecer una cara cálida a un trasero frío, ¿no? Ocultó su presión espiritual y notó a un joven entrenando en un campo de práctica distante. Su habilidad de almas fue etiquetada como heredero de Kinki. Heredero de Kinki. Una vez activado, podrás entrenar dentro del sistema de poder de Kinki. Yoshio se emocionó al instante. Esta era una habilidad increíblemente poderosa. Si pudiera conseguirlo, podría ser Kinki y Shinigami a la vez. ¿Cuál es el sistema de crecimiento más fuerte en el mundo Shinigami? ¿Shinigami? ¿Olou? ¿Kinki? ¿Fullbring? Un híbrido. Quiero los 4. Ishida Smken, como abuelo de Ishida Uriki quien le transmitió los poderes de Kinki, probablemente dejó la impresión de enseñarle el entrenamiento a Kinki, razón por la cual poseía tal habilidad de almas. Yoshio entrecerró los ojos. Había tomado una decisión. Tenía que hacerse amigo de Ishida Smken. ¿Pero cómo? Después de todo, él era un Shinigami, y había un profundo rencor entre Shinigami y Kinki. Maldita sea, debería haber traído un Hirai. Espera, podría encontrar a Kisuke Urahara y pedirle un Hirai, ¿verdad? Con eso, Yoshio abandonó la propiedad de Ishida y comenzó a buscar a Kisuke Urahara. Ahora que lo pensaba, no sabía si los Visoret ya estaban curados. Aunque los Visoret fueron traídos al mundo humano por Kisuke Urahara, Yoshio no recordaba ningún registro claro de cuándo fueron curados con éxito. Si los Visoret todavía estuvieran por aquí, podría comprobar cuáles eran sus habilidades del alma. Mientras deambulaba por la ciudad de Karakura, pensaba. No encontró la tienda de Urahara. Tal vez Kisuke aún no la había abierto. No importa. Karakura no era tan grande. Si buscaba con cuidado, encontraría algunas pistas. Lo más importante era que Yoshio podía sondear directamente las habilidades de alma de otros. Por muy bien que se escondiera alguien, si veía que poseía una habilidad de alma, podía confirmar que no era un ser común. Por supuesto, y si realmente no podía encontrarlo, entonces Yoshio tendría que encontrarse con Ishida Smken como Shinigami y probar su suerte. Efectivamente, después de unos 2 días, Yoshio se encontró con rastros de Kisuke Urahara durante un paseo. Comentario 2. Votar capítulo 34. Capítulo 34. Conociendo a Kisuke Urahara, Yoshio estaba seguro de que Kisuke Urahara lo notaría. Incluso si no hubiera buscado a Kisuke, Kisuke habría aparecido amablemente ante él. Simple. Llevaba el brazalete de la quinta división en su brazo, prueba suficiente de su identidad. Era miembro de la quinta división, y no solo eso, apareció en la ciudad de Karakura como si buscara algo. ¿Kisuke Urahara simplemente no haría nada? Imposible. Cuanto más inteligente eres, más piensas demasiado. Su aparición en Karakura, representaba las intenciones de Aizen. ¿Acaso Aizen ya había descubierto su paradero? ¿O Aizen estaba tramando algún nuevo plan? Entonces Yoshio estaba seguro de que mientras permaneciera en la ciudad de Karakura el tiempo suficiente, incluso si no hacía nada, Kisuke Urahara tomaría medidas. Lo que confirmó la corazonada de Yoshio fue la aparición de un gato negro. Parecía común y corriente, se mezclaba con otros gatos y pasó junto a él. Pero no importa lo bien que te escondas, tu habilidad de almas no se puede disfrazar. Cuando vio a ese gato negro caminar justo frente a él con la habilidad de las almas gato relámpago, Yoshio no sintió nada exteriormente, e incluso quiso reír un poco. Gato relámpago. Puede transformarse en un gato negro con poderosas habilidades de relámpago. Un ajuste perfecto para Yoruichi, y bastante interesante, un tipo de habilidad de disfraz que Yoshio quería especialmente. Estaba pensando. ¿Podría convertirse en un gato negro para ganarse el favor de la gente? Después de todo, a algunas personas les cuesta sentir una gran simpatía hacia los hombres, pero hacia los gatos es fácil. Esclavos de los gatos, como dicen. Especialmente las niñas más jóvenes. Es más probable que adoren a los gatos. Excelente. Tengo que conseguir esta habilidad. Entonces, cuando Yoruichi apareció cerca de él, se acercó y recogió al gato negro con ambas manos. ¡Qué gatito más lindo! Yoshio levantó al gato sobre su cabeza. El gato negro forcejeó en las manos de Yoshio, quien intentó sujetarlo con fuerza, pero al final se liberó. El gato negro lo miró profundamente y saltó rápidamente. Aunque actualmente era un cuerpo espiritual, los cuerpos espirituales del mundo Shinigami son un poco peculiares. Los seres espirituales en el mundo Shinigami todavía pueden tocar la materia física, o más bien, los seres espirituales poderosos pueden interactuar con lo físico. La gente simplemente no puede ver a los Shinigamis y Olyous. No es que no puedan tocarlos.
Chad, antes de que sus poderes despertaran, una vez aplastó un Ollou con un poste de electricidad. Y si una persona tiene aptitud espiritual, puede ver entidades espirituales. Especialmente los gatos negros, a los ojos de muchas personas, son criaturas espirituales por una razón. Muchos gatos negros pueden ver seres espirituales, por lo que tener a Yoshio sosteniendo uno no fue un problema. Pero Yoruichi no era estúpida. Sabía que la acción de Yoshio significaba que la había notado. Entonces, poco después de que el gato negro desapareciera, una belleza de piel bronceada apareció ante Yoshio. Yoruichi vestía un traje ajustado, su largo cabello morado atado en una cola de caballo, sus ojos dorados fijos en Yoshio. «Eres el subordinado de Aizen Smusuke, ¿no?» Yoruichi miró el brazalete de Yoshio y dijo con frialdad. «¿Qué es esto? Después de tanta paciencia, ¿por fin te atreves a actuar?» Yoshio no esperaba que Yoruichi fuera tan directo. Se encogió de hombros. «Señorita Yoruichi, no me entiende. Puede que sea de la quinta división, pero no siento ninguna hostilidad hacia usted ni hacia el señor Urahara. Al contrario, admiro profundamente su intelecto». Maldijo por dentro la brecha que lo separaba del protagonista. Yoruichi se transformaba de gato a humano justo delante de Kurosaki Ichigo y no le importaba en absoluto que lo vieran desnudo durante la transformación. ¿Pero qué pasa con él? ¿Quién le dijo que tuviera orígenes tan humildes? Yoshio se quejó por dentro. Después de escuchar las palabras de Yoshio, la expresión de Yoruichi se volvió completamente seria, porque la implicación era que él sabía sobre la situación entre Aizen y ellos, lo que significaba que ya no podía ser tratado como un Shinigami ordinario. Después de todo, el número de personas en Seireitei que conocían el complot de Aizen era pequeño. Incluso el actual teniente de Aizen podría no saberlo. Es muy probable que ellos, como otros, fueran engañados por la fachada de Aizen. Pero el hecho de que Yoshio pudiera hablar sobre asuntos entre ella y Kisuke Urahara significaba que conocía los planes de Aizen. Yoruichi nunca creería que Aizen permitiría que un Shinigami que conocía su verdadero rostro viviera, a menos que estaban del mismo lado. ¿Crees que voy a creer esas tonterías? Los ojos de Yoruichi se entrecerraron levemente. Estaba lista para actuar. Yoshio levantó ambas manos en señal de rendición. Señorita Yoruichi, quizá no me crea, pero el señor Urahara sin duda lo hará. ¿No es así, señor Urahara? Yoshio miró más allá de Yoruichi. No había nada visible allí, pero vio otra habilidad de almas. Contramedida universal. Se puede usar después de luchar contra el enemigo durante un tiempo determinado. Una vez utilizada, puedes crear una herramienta para contrarrestar a tu oponente. Excelente, muy Kisuke Urahara. Aunque, para ser justos, esto también le vendría bien a Mayuri Kurotsuchi. Científicos como ellos siempre crean artilugios en medio de la pelea para contrarrestar al oponente y darle la vuelta a la tortilla. Entonces cuando Yoshio vio esa habilidad, supo que Kisuke Urahara había llegado. Efectivamente, después de que Yoshio hablara, unas ondas brillaron en el espacio aparentemente vacío. Kisuke Urahara se echó hacia atrás la capucha negra y miró a Yoshio con la misma seriedad. Yoshio dijo. Puede que sepa sobre los asuntos entre el señor Urahara y el señor Aizen, pero no me interesa su disputa. De hecho le dije lo mismo al señor Aizen. ¿No te interesa? Murmuró Kisuke Urahara. Eso suena bastante arrogante. ¿Arrogante? Yoshio parpadeó y luego explicó. No me refería a eso, simplemente pienso así. Para mí, tanto el señor Aizen como el señor Urahara son personas muy interesantes, así que simplemente quiero ser amigo de ambos. Eso es todo. ¿Interesante? Eso suena aún más presuntuoso. Kisuke miró a Yoshio, se acercó a Yoruichi y habló en voz baja. Está bien, Shinigami desconocido, ¿puedes contarme tus antecedentes? Tu relación con Aizen Smusuke y tu propósito al venir al mundo humano esta vez es verme. Dependiendo de tus respuestas, decidiré si te trato como enemigo. Comentario 3. Votar capítulo 35. Capítulo 35. Una conversación con Kisuke Urahara. En una habitación algo oscura, Yoshio entró e inmediatamente percibió un olor peculiar. Yoshio abanicó su mano y dijo. ¿Qué olor más extraño? Kisuke Urahara, que ya había llegado, sonrió amablemente. Oh, acabo de terminar un experimento. Vi que el señor Yoshio había llegado, así que no tuve tiempo de recoger. Yoshio lo miró y encontró un lugar en la habitación para sentarse. Está bien, parece que llegué en un mal momento. Yoshio miró a su alrededor, pero no parecía haber nada nuevo o interesante. Kisuke Urahara se sentó frente a Yoshio.
En ese momento, la sonrisa de su rostro también se desvaneció. Está bien, hablemos de usted, señor Yoshio, tal como lo mencioné antes. Basándome en sus respuestas, señor Yoshio, decidiré si lo trato como enemigo. Pero, dijo Yoshio un poco impotente, realmente no sé qué decir. Solo soy un Shinigami común y corriente que accidentalmente se enteró del plan del Capitán Aizen. Ni siquiera sé por qué el Capitán Aizen no me mató. En resumen, le prometí al Capitán Aizen que no revelaría su plan a nadie más, y dada la situación actual, incluso si quisiera, no podría. Con las habilidades del Capitán Aizen, incluso si intentara que se reuniera con el Capitán Comandante Yamamoto, probablemente haría parecer que estoy planeando una traición y un asesinato contra el Capitán Comandante Yamamoto, ¿verdad? Urahara era un hombre inteligente. Por supuesto que no tomaría las palabras de Yoshio simplemente al pie de la letra. Entonces, después de escucharlo, simplemente sonrió y dijo: entonces cuéntame sobre tus antecedentes. No hay problema, dijo Yoshio de inmediato. Me llamo Yoshio Kamado. Soy del clan Kamado, una pequeña casa noble del Seireitei. Me gradué de la Academia de Artes Espirituales hace unos 6 años. ¿Ah, sí? ¿Teniente dentro de 6 años? Preguntó Kisuke Urahara con curiosidad. Ese ritmo de ascenso solo podía calificarse de extremo, ya que un teniente ya era de clase capitán, entre los escalones superiores absolutos del Seireitei. Acabo de ascender a teniente, dijo Yoshio con cierta timidez. El capitán Aizen quería que el teniente Ichimaru ascendiera a capitán, así que mandó a uno yo a parasitar al capitán del tercer escuadrón. Tuve suerte, derribé al capitán del tercer escuadrón, que estaba gravemente herido y parasitado, y luego me nombraron teniente. Yoshio fue muy honesto. No había considerado mentirle a Kisuke Urahara sobre algo tan fácilmente verificable. Después de todo, la honestidad es necesaria para hacer amigos. El señor Yoshio lo hace parecer fácil, pero eliminar a un capitán gravemente herido menos de 6 años después de graduarse no es sencillo. Debes tener alguna habilidad, ¿verdad? Entonces, señor Yoshio, ¿puede contarnos qué pasó cuando estaba con el señor Aizen? No hay problema. Yoshio recordó casualmente su conversación anterior con Aizen en Hueco Mundo. Luego dijo: le dije al capitán Aizen que me mantendría neutral respecto al conflicto entre ustedes. Así que, señor Urahara, no me lo haga difícil. Ya veo. Kisuke Urahara frunció el ceño ligeramente y de repente hizo otra pregunta. ¿Viniste al mundo humano esta vez por órdenes de Aizen? No, me envió el clan Tsunayashiro. El clan Kamado es una casa vasalla del clan Tsunayashiro, así que siempre que la casa principal da una orden, tengo que acudir. Ah, ¿sí? ¿Y la misión? No puedo decirlo. Es alto secreto, y el capitán Aizen tampoco lo sabe. Entonces no importa. Kisuke Urahara sonrió y se levantó de su asiento. Se acercó a Yoshio y le dijo: señor Yoshio, esa cosa, ¿se la entregó al señor Aizen en Hueco Mundo? Y Yoshio guardó silencio un momento y luego dijo: aunque me gustaría que lo vieras con tus propios ojos, no puedo. Sacar una pieza a corto plazo es un poco problemático. Ya veo. Creo que lo entiendo. Kisuke Urahara también guardó silencio. Le dio una palmadita a Yoshio en el hombro y dijo: terminemos la conversación de hoy. Entonces tengo un favor que pedirte, dijo Yoshio. Por favor, envíame un Hirai, uno de buena calidad. Tengo que cumplir una misión en el mundo humano, así que no puedo permanecer en forma espiritual todo el tiempo. No hay problema, dijo Kisuke Urahara. Solo sígueme. Diciendo esto, sacó a Yoshio y sacó un Hirai. Yoshio aceptó el Higai y dijo: gracias, señor Urahara. Quizás vuelva a visitarlo pronto. Entonces será mejor que te des prisa, dijo Kisuke Urahara con una sonrisa. Probablemente Aizen descubra este lugar pronto. Tengo que irme antes de que me encuentre. Yoshio también sonrió y luego se fue. Después de ver a Yoshio partir, la sonrisa finalmente desapareció del rostro de Kisuke Urahara. Oye, ¿por qué lo dejaste ir? En ese momento, Yoruichi apareció detrás de él y preguntó dubitativo: ¿es el hombre de Aizen? ¿De verdad crees lo que dijo? ¿Algo más? Kisuke Urahara también dio 2 pasos hacia la puerta. Justo entonces, vio la espalda de Yoshio, que estaba a punto de salir del callejón. Dijo lentamente: ¿de verdad crees que es solo un teniente? Y aunque sea más fuerte, solo somos 2. Yoruichi también se acercó con los brazos cruzados. En fin, no vi nada raro en ese tipo.
Atreverse a presentarse solo frente a nosotros, plenamente consciente del rencor entre nosotros y Aizen, eso en sí mismo es lo más inusual. Kisuke Urahara habló en voz baja. Y creo que entiendo más o menos por qué Aizen dispuso que estuviera a su lado. ¿Por qué? La razón, probablemente sea similar a la del clan Tsunayashiro, dijo Kisuke Urahara de inmediato. ¿El clan Tsunayashiro? Yoruichi frunció el ceño, aún más desconcertado. Al ver a Kisuke Urahara actuar de forma tan enigmática, no pudo evitar enojarse un poco. Le dio una patada en el trasero y dijo, algo irritada. Deja de ser misterioso. Solo dime. Kisuke Urahara se frotó el trasero con torpeza y sonrió. Señorita Yoruichi, como miembro de las 5 grandes familias nobles, debería saberlo bien, ¿verdad? Además de eso, ¿qué es lo que más le importa al clan Tsunayashiro? ¿Qué más? ¿Quieres decir y? Yoruichi también se dio cuenta. Frunció aún más el ceño y, de repente, mostró una expresión de asombro. Ese tipo tiene fragmentos del rey alma en su alma. El movimiento del clan Tsunayashiro esta vez fue realmente inusual. Enviar repentinamente a un teniente para realizar una misión en el mundo humano, y este teniente casi había cortado lazos con el clan Tsunayashiro antes. Fue casi como si se hubiera ofrecido a sí mismo. Comentario 1. Votar capítulo 36. Capítulo 36. Disfraz. Kurosaki Kamado. ¿Todavía recuerdas a la señorita Kakin de aquel entonces? Solo entonces Kisuke Urahara habló en voz baja. En aquel entonces, para acercarse a la señorita Kakin, el clan Tsunayashiro hizo que un familiar se casara con ella. Para el engreído clan Tsunayashiro, eso fue una enorme humillación. Es cierto. Yoruichi recordó las acciones del clan Tsunayashiro y no pudo evitar burlarse. Esa gente trata a cualquiera que no sea de la nobleza como basura. Olvídense de los shinigamis comunes. Incluso los nobles de menor rango son basura para ellos. Para que traten a alguien como una persona, al menos tendrías que ser un noble de alto rango. En efecto, coincidió Kisuke Urahara. ¿No crees que esta vez se siente igual? ¿En qué se parece esto? Se quejó Yoruichi. El clan Kamado ya es una casa subordinada al clan Tsunayashiro. ¿No es normal que la familia principal les dé órdenes? Así que, basándome solo en eso, solo puedo estar seguro en un 30%, dijo Kisuke Urahara. Pero combinándolo con sus propias experiencias y griega. Su conversación con Aizen, puedo confirmarlo básicamente, incluso si el alma de Yoshio no contiene fragmentos del rey alma, al menos el clan Tsunayashiro y Aizen creen que sí los contiene. Y podrían no ser solo un fragmento común y corriente. La mirada de Kisuke Urahara se hizo más profunda. Si fuera solo un fragmento ordinario, el clan Tsunayashiro podría tomar medidas, pero Aizen probablemente no lo valoraría tanto. No entiendo a ninguno de los dos, suspiró Yoruichi finalmente después de escuchar a Kisuke Urahara. Olvídalo, haz lo que quieras. ¿Qué planeas hacer con Yoshio Kamado? Vigílalo por ahora, dijo Kisuke Urahara con una sonrisa irónica. Me temo que la actitud de Aizen hacia Yoshio también es observar. Si intentamos atacarlo, Aizen no nos dejará escapar fácilmente. ¿Quieres que me vaya? Pero podría reconocer mi identidad. Ante esto, Yoruichi se quedó aún más desconcertado. ¿Cómo se fijó en mí? La transformación de Yoruichi en un gato negro era una técnica secreta del clan Shion. En circunstancias normales, nadie la descubriría. Pero tan pronto como apareció cerca de Yoshio, ese tipo la recogió. No soy el todopoderoso, dijo Kisuke Urahara con una sonrisa irónica. ¿Cómo iba a saber algo así? De hecho, él mismo había sido descubierto. Si Yoshio pudo detectar a Yoruichi al sentir la presión espiritual, entonces ¿qué pasa con él? Había usado una capa que podía ocultar la presión espiritual y había aplicado una capa de Kido invisible sobre ella. Con él puesto, era básicamente invisible. Nadie lo notaría. Sin embargo, cuando se acercó, Yoshio lo reconoció de un vistazo. Kisuke Urahara tenía confianza en sus inventos, por supuesto. De hecho, fue precisamente el comportamiento de Yoshio lo que hizo que Kisuke Urahara creyera aún más en su hipótesis anterior. Se convenció aún más de que el alma de Yoshio contenía una parte del Rey de las Almas. Porque entre los poderes del Rey de las Almas, el más reconocido es el legendario Ojo del Rey de las Almas, que puede ver a través de todo. No sabía el objetivo de Yoshio, ni para qué pensaba utilizar Aizen a Yoshio, pero sabía que Yoshio definitivamente sería una figura importante en el futuro y tenía que ser vigilado. Como mínimo, necesitaba ser monitoreado en el mundo humano. No te preocupes.
Aunque el señor Yoshio te vea la próxima vez, probablemente no dirá nada. Kisuke Urahara dijo esto. Y de hecho, como dijo Urahara, Yoruichi posteriormente observó a Yoshio durante 3 días, y durante esos 3 días, Yoshio no volvió a exponer a Yoruichi. Y lo que Yoshio hizo durante esos 3 días dejó a Yoruichi algo desconcertado. Tras irse, Yoshio no hizo nada especial. Tras transformarse en Hirai, empezó a vagar por Karakura, algo completamente diferente a lo que ocurre en una misión encubierta. Y ese día, Yoshio llegó una vez más a la puerta del clan Ishida. Se deslizó con facilidad. En el quinto campo de entrenamiento, Yoshio estaba sentado en un árbol, observando atentamente a Ishida Soken mientras entrenaba con seriedad. No estaba seguro de la edad de Ishida Soken en ese momento, pero sentía que no había llegado a la edad adulta. Comparado con él, un hombre de unos 50 años, no había duda de que Ishida Soken todavía era un niño. La mayor ventaja de ser un Shinigami es longevidad. Para alguien como Yoshio, que temía a la muerte, esto fue simplemente maravilloso. En otras historias, la longevidad que la gente podría pasar la mitad de su vida persiguiendo estaba casi a su alcance. Todo lo que Yoshio necesitaba hacer era fortalecer su alma, y su esperanza de vida aumentaría. Si fuera como Yamamoto, vivir 3 o 4 mil años no sería un problema. Orochimaru, el vecino, estaría llorando de envidia. En unas décadas, Ishida Soken se convertiría en un anciano, aunque permanecería prácticamente sin cambios. Yoshio negó con la cabeza. Pensándolo bien, los Kinki del Wanden Reich eran diferentes. Todos eran monstruos que habían vivido cientos o incluso miles de años, pero como permanecían en estado de Reishi dentro de la sociedad de almas, no mostraban signos de envejecimiento. Los humanos, de carne y hueso, inevitablemente envejecen. Yoshio ahora se sentía como un poeta, mientras una melancolía crecía lentamente en su corazón. Él negó con la cabeza y luego saltó directamente del árbol. Aterrizó justo enfrente de Ishida Soken, sobresaltándolo. Inmediatamente cayó al suelo. Mirando al repentino descenso de Yoshio, preguntó sorprendido. ¿Quién eres? Yoshio se rascó la cabeza y dijo con cierta confusión. Extraño, ¿dónde es esto? Luego miró a Ishida Soken y dijo. ¿Tú, también eres un Kinki? ¿Eh? Preguntó Ishida Soken sorprendido. Claro que soy un Kinki. Me llamo Ishida Soken. ¿Quién eres tú? Yo. Soy Kurosaki Kamado, también un Kinki, del clan Kurosaki. He oído hablar de su clan Ishida. Es una línea de sangre pura poco común, ¿verdad? Yoshio chasqueó la lengua. Cierto, nunca tuvo la intención de hacerse amigo de Kinki como Shinigami. Si quería hacerse amigo de un Kinki, entonces naturalmente él mismo tenía que ser un Kinki. Pero este método solo funcionaría frente a Ishida Soken. Primero, Ishida Soken aún era joven. No podría verificar si Yoshio era un Kinki en este momento. En segundo lugar, la habilidad del alma de Ishida Soken era heredero de los Kinki. Mientras ganara a su favor, incluso solo 60 puntos, podía usar las habilidades de Kinki una vez frente al clan Ishida. De esta manera, básicamente quedaría establecida su identidad. Así, cuando Ishida Soken sacó su arco y exigió que Yoshio mostrara su propio arco, él simplemente suspiró. Lo siento, usé la forma final de Kinki y perdí por completo mis poderes de Kinki. Yo, ya no soy un Kinki. Comentario 2. Votar capítulo 37. Capítulo 37. Diseño de personajes de Kurosaki Kamado. ¿Qué? Smken exclamó. El Kinki. Todavía está. ¿No lo sabes? Es un poder que, al usarlo, te hace perder todo poder espiritual. Es la última y más poderosa carta del Kinki. Yoshio esbozó una sonrisa irónica. En resumen, aunque es poderoso, una vez que lo usas, pierdes tus habilidades de Kinki. ¿Cómo no lo iba a saber? Respondió Smken apresuradamente. Me sorprende que alguien haya usado ese poder. De Kinki. Let's Steel es esencialmente un secreto interno de los Kinki, al menos no algo que los Kinki comunes sabrían. Puede que otros no lo sepan, pero Smken sin duda lo sabía. Fue precisamente su obsesión con el Let's Steel lo que lo llevó al exilio del Wanden Reich al mundo humano. El Wanden Reichi oculta en las sombras de Seireitei, está la facción formada por los Kinkies que sobrevivieron a la guerra hace 1000 años. Durante 1000 años, los Kinki nunca han dejado de pensar en la venganza. Cuando un pueblo está consumido por la venganza, sus métodos de guerra se expanden rápidamente. El Wanden Reich refinó el Kinki. Let's Steel hasta convertirlo en Kinki Volstndik.
Una de las razones por las que Smken fue expulsado del Wanden Reich fue su negativa a aceptar este nuevo poder. Vollständig. Entonces, ¿cómo es posible que no supiera nada sobre Kinky? Letztestil? Es solo que de repente alguien apareció y mencionó esto, todavía lo sorprendió. En cuanto a lo que dijo Yoshio y cómo decirlo, es creíble en un 60%. Porque Yoshio inmediatamente sacó a relucir 3 asuntos bastante secretos de Kinky. Uno era el apellido Kinky Kurosaki. Otro era el Kinky Letztestil. El tercero sabía del Wanden Reich y sabía que Smken había sido expulsado. Eso solo fue suficiente para demostrar que la otra parte también era un Kinky, ya que hasta ahora solo los Kinky saben de la existencia del Wanden Reich. Los Shinigami solo saben que los Kinky no fueron completamente aniquilados. No saben nada sobre el Wanden Reich ni sobre la expulsión de Smken. En general, Smken estaba bastante seguro de la identidad Kinky de Yoshio. Examinó cuidadosamente el Reiatsu de Yoshio y descubrió que en ese momento era muy débil. No es de extrañar que el Higai de Kisuke Urahara fuera de tan buena calidad. Una vez usado, era casi indistinguible de un ser humano vivo. Curioso, Smken preguntó. ¿Qué pasó? ¿Planeas usar un poder como el Kinky Letztestil? Y Yoshio se quedó en silencio. Smken agregó rápidamente. Si no quieres decirlo, no te obligaré. Solo tengo curiosidad de saber por qué viniste a mi casa. No es nada, solo tuve una pelea con alguien. Yoshio sonrió burlándose de sí mismo. Esos tipos desarrollaron Vollständig, ¿verdad? Creen que es más fuerte que el Letztestil. No estuve de acuerdo, así que tuve una pelea con esa persona. Las pupilas de Smken se agrandaron. Por un momento, incluso sintió que había encontrado un espíritu afín. Él también creía que no se debía utilizar Vollständig. Pero seguía conmocionado. ¿Solo por eso, estabas dispuesto a renunciar a tu poder? Vollständig es una versión refinada del Letztestil, y su mayor ventaja es que no causa pérdida de potencia después de su uso. Entonces, incluso si Yoshio ganara ese partido, mientras el oponente sobreviviera, ese oponente efectivamente ganó. La verdad no es para tanto, sonrió Yoshio. Aunque conservara mis poderes, en unas décadas solo sería un soldado más muriendo en el campo de batalla. Siendo franco, y no me interesa esa gran historia de venganza. Y a estas alturas, Smken básicamente podía confirmar que Yoshio era de hecho un Kinky, y no solo un Kinky, sino uno con ideas afines. Porque todo lo que decía Yoshio solo lo sabían los Kinkies. E incluso entre los Kinkies, solo aquellos con cierto estatus sabrían tales detalles. En cuanto a por qué vine aquí, la verdad es que no estoy muy seguro. Tras dejar Wanden Reich, simplemente deambulé por el mundo humano. Antes estaba durmiendo la siesta en un árbol, me caí y me di cuenta de que era tu lugar. Yoshio añadió. ¿Será el destino? Jaja, el destino es realmente impredecible, asintió Smken en señal de acuerdo. Pero tengo curiosidad, Kurosaki, ¿por qué te negaste a Vollständig? No quiero que mi vida y mi muerte sean controladas por otra persona, respondió Yoshio sin dudarlo. Aunque Vollständig es un Letztestil mejorado, no puedo quitarme la sensación de que una vez que lo usemos, incluso nuestras almas dejarán de pertenecernos. Yoshio se puso solemne nuevamente y dijo. ¿Sabes esto, verdad? El durmiente rey Kinky. 900 años para recuperar el latido, 90 años para recobrar la consciencia y 9 años para recuperar su poder y, la leyenda de Kinky, el Kaiser Gesang, dijo Smken con gravedad. Sí. Nuestro líder y posee la habilidad SL Schneider. Pero nosotros, los sangre pura, no estamos sujetos a su invocación. Yoshio también se puso serio y dijo con seriedad. Aún así, siento que una vez que usemos Vollständig, perderemos esa exención especial. Cuanto más nos sumerjamos en el poder de Iwatch, más difícil será escapar de su control. Y Smken no respondió de inmediato. Observó a Yoshio atentamente y, tras un momento, asintió. He pensado lo mismo. Por eso me opongo rotundamente a usar Vollständig. Esbozó otra sonrisa irónica. Es solo que nuestra idea está destinada a ser inaceptable para otros. Mira el lado positivo. Cada uno tiene sus propios intereses, Yoshio negó con la cabeza. Así que creo que mi situación actual está bien. Vivir unas décadas en el mundo humano y luego morir de viejo. ¿No te parece una vida suficiente? Jaja, tienes razón. En ese momento, Yoshio notó que la preferencia de Smken hacia él había llegado a 65. Genial. Parece que tomó la decisión correcta. El personaje que él fabricó era de hecho el tipo que tenía más probabilidades de ganarse la aprobación de Smken.
Smken es alguien desterrado por el Wanden Rage, alguien que no alberga mucho odio hacia los Shinigami y alguien que rechaza el Volstundit. Por lo tanto, es alguien que ha abandonado el Wanden Rage, no guarda rencor contra los Shinigami y se niega a ser Volstundit. Como nunca había conocido a un espíritu afín, Smken probablemente pronto lo reconocería como un Kinky. Comentario 1. Votar capítulo 38. Regreso a la Sociedad de Almas. Rukia, la estrella, con el consentimiento de Smken, invitó a Yoshio a quedarse con el clan Ishida. Yoshio no se negó. Durante los 3 días siguientes, se quedó con el clan Ishida. Durante esos 3 días, Yoshio discutió a menudo asuntos de Kinky con Smken. Su pasado y su futuro. Yoshio sabía mucho sobre los Kinky. Después de todo, había leído todo el manga de Shinigami. Mientras no fuera demasiado específico, podría responder. Incluso demostró cierto conocimiento y fluidez al hablar del Kaiser Gesan y el entrenamiento espiritual, lo que convenció completamente a Smken. Pero no podía quedarse con el clan Ishida para siempre. Después de todo, seguía siendo un Shinigami. Si se quedaba demasiado tiempo y el Seireitei se enteraba, no solo él estaría en problemas, sino que el clan Ishida también sufriría. Entonces Yoshio se despidió de Smken después de 3 días. Es una pena que no puedas quedarte, dijo Smken con pesar. No es fácil encontrar un alma gemela. Aquí igual. Yoshio sonrió y se dirigió a la puerta. Pero no soy de los que se quedan sin hacer nada. Por fin dejé la oscuridad del imperio. Quiero ver las maravillas del mundo humano. Cuando haya explorado lo suficiente, debería volver. Espero. Yoshio llegó a la puerta. Sin volverse, levantó la mano derecha y saludó. Tras una pausa, añadió. Para entonces y todavía seremos jóvenes, ¿verdad? Con esto, salió. Y mirando la espalda de Yoshio, Smken murmuró. Espero que no hayamos envejecido para entonces. Yoshio se alejó lentamente, un poco arrepentido de no haber aumentado la preferencia de Smken a 80. En 3 días, lo elevó a 77. Si bien eso parece solo 3 puntos por debajo de 80, cuanto más alto es, más difícil es aumentarlo. Pasar de 77 a 80 podría llevar meses. ¿Dónde iba a encontrar tanto tiempo ahora? Y cuanto más dices, más fácil es cometer un error. 3 días estaba bien, pero si se quedaba más tiempo y Smken le hacía más preguntas a Kinky que no estaban contempladas en el texto original, ¿cómo respondería? Entonces sí, no seas codicioso, sepa cuándo parar. En cualquier caso, ya había obtenido la habilidad temporal heredero de Kinky. De regreso al Seireitei, podría entrenar con Niño de Kirin. Tanto la habilidad heredero de Kinky como la Niño de Kirin duran 3 días por uso. Con el talento Niño de Kirin y el ambiente de alta densidad de Reishi del Seireitei, Yoshio creía que le beneficiaría entrenar con Kinky. No hay necesidad de apuntar demasiado alto y solo con ser capaz de formar un arco de Reishi sería suficiente. Una vez que pudiera formar un arco Reishi, su identidad Kinky quedaría firmemente establecida. Pensando en esto, Yoshio miró al gato negro que pasaba rápidamente junto a él y sonrió mientras se alejaba de la calle. Al contemplar la bulliciosa avenida, Yoshio sintió una fuerte sensación de volver a su antigua vida. Ah, se acabó el tiempo. Es hora de volver al trabajo. Yoshio emprendió entonces una búsqueda por Tokio y todo Japón. Primero encontró a la familia Tenshinyo Agata, y efectivamente, la aún joven Tenshinyo Agata poseía habilidades de Fullbring. También encontró algunos otros Fullbringers que no aparecieron en la historia. Encontrarlos no fue difícil. Japón está lleno de leyendas urbanas, muchas de las cuales son causadas por personas con poderes especiales. Los llamados Espers no son más que Oyous, Shinigami, Kinkies y Fullbringers. Mientras filtrara las leyendas urbanas en busca de aquellas probablemente causadas por Fullbringers y luego buscara los lugares de los incidentes, podría encontrarlos fácilmente. También descubrió algo. Aunque estos Fullbringers eran débiles, todos tenían habilidades del alma. Y sus habilidades del alma eran muy consistentes. Fragmentos del Rey Alma. Una vez que la favorabilidad llega a 80, puedes obtener fragmentos del Rey Alma y la habilidad del oponente desaparece. Yoshio estaba muy interesado en obtener este poder, pero todavía no podía aumentar su favorabilidad a 80 en el corto plazo. Todas estas personas querían perder sus poderes, pero Yoshio no podía decirles exactamente. Mientras me consideren un amigo de vida o muerte, ¿puedo recuperar sus poderes, o sí? No le creerían. Y en tal situación, la otra parte no podría ofrecerle beneficios sinceramente. Así que Yoshio no interfirió demasiado en sus vidas.
Si realmente quería esos fragmentos del Rey Alma, ¿no podría simplemente extraerlos a la fuerza de sus almas? Por supuesto, sin tecnología como la de Aizen o Kisuke Urahara, extraer fragmentos del Rey Alma sería fatal. El método del clan Tsunayashiro para recuperar fragmentos del Rey Alma era simple y brutal. Matar. Mata al objetivo y sácalo por la fuerza. Yoshio no había caído a ese nivel. No estaba tan desesperado. Incluso si obtuviera fragmentos del Rey Alma, aún no podría usarlos. El poder de los fragmentos del Rey Alma no es algo que puedas comer como alimento o almacenar en tu alma y listo. Entonces, aproximadamente un mes después de llegar al mundo humano, Yoshio regresó a Seireitei. Al pasar nuevamente por el Senkaimon, Yoshio no pudo evitar sonreír mientras recordaba sus experiencias en el mundo humano. Esta vez, sus ganancias fueron considerables. Tras regresar, no regresó a casa ni se dirigió a la quinta división. En cambio, se dirigió al sexto distrito. El sexto distrito es el barrio de los nobles, el territorio de la sexta división y un lugar de reunión para los aristócratas. Desde que Yoshio había regresado, naturalmente tuvo que entregar la información que había reunido al clan Tsunayashiro. Así que tuvo que hacerles una visita. La familia Yoshio también solía residir en el sexto distrito, pero después de su declive, vendieron su residencia del sexto distrito y compraron un lugar cerca de la quinta división. En memoria de Yoshio, él creció en el sexto distrito y estaba familiarizado con las calles de allí. Las residencias de los nobles se concentraban en dos zonas principales. Uno de ellos era, por supuesto, el sexto distrito, dominado por la familia Kuchiki. El clan Kuchiki no solo ostentaba la capitanía de la sexta división, sino que también era una de las 5 grandes familias nobles, atrayendo naturalmente a innumerables nobles a su alrededor. La otra área era el clan Tsunayashiro. Sin prestar atención a la autoridad local de los Kuchikis, los Tsunayashiro construyeron su propiedad más alta, más grande y más amplia, como si declararan que los Tsunayashiro eran los verdaderos jefes de las 5 grandes familias nobles. Después de llegar al sexto distrito, Yoshio vio a Rukia Kuchiki en camino a la finca Tsunayashiro, y también vio su habilidad del alma. Estrellas comentario 2 comentario. Votar capítulo 39. Capítulo 39. Estrella. De vuelta al escuadrón. Estrellas. Al usarlo, te vuelves más visible para los demás y dejas una impresión más profunda. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Yoshio pasó rozando a Rukia. Por fuera, mantuvo una expresión vacía y siguió caminando, pero por dentro, las olas lo invadían. Maldición. Tengo que conseguir esa habilidad. Puede parecer de uso limitado, pero ninguna habilidad podría ser más adecuada para Yoshio. Cuanto más profunda sea la impresión que dejes en los demás, ¿no significa que es más fácil ganar su favor? Para alguien que se fortalece incrementando la favorabilidad de los demás, ¿qué habilidad podría ser más fuerte que aquella que le facilita ganar el favor? Ninguno. Que Rukia tenga esta habilidad y el nombre Estrellas le parece lógico a Yoshio. Al fin y al cabo, la habilidad de almas de Renji es cazador de estrellas, así que Rukia es la estrella que Renji persigue. Aún así, Estrellas sorprendió a Yoshio. Pero pensándolo bien, Rukia sin duda cumple con ese rasgo. Sin embargo, aunque quería la habilidad del alma de Rukia, ahora no era el momento. Una vez que Rukia se uniera al GOTE 13, tendría mucho tiempo para aumentar su favorabilidad. Yoshio continuó hacia la finca Tsunayashiro. Al llegar a la puerta, un sirviente ya lo esperaba. Yoshio dijo poco y simplemente entregó la información que había reunido. El sirviente tomó los documentos y dijo en voz baja: Teniente Yoshio, esta es la recompensa por su misión. Yoshio arqueó una ceja. No esperaba que le pagaran por esta tarea. Bueno, ahora, muy bien, muy bien. No pudo evitar reírse y luego tomó una bolsa de monedas de alma del sirviente. Por favor, agradece a tu clan de mi parte. Si la próxima vez tienes tareas similares, puedes contar conmigo de nuevo. Yoshio estaba de buen humor. Había pasado más de un mes en el mundo humano, había obtenido una habilidad de almas de Sken y ahora recibía una recompensa considerable al regresar. La gente dice que los Tsunayashiro son despreciables, pero a él le parecieron bastante sensatos. Aunque los había ayudado durante bastante tiempo sin conocer a ningún miembro de la familia, lo que parecía un poco despectivo, Yoshio no era del tipo que se preocupaba por esas cosas. Sobre todo porque los sirvientes Tsunayashiro eran muy educados. Los miembros principales del clan podían ser arrogantes, pero sus sirvientes eran humildes. Después de todo, se espera que los sirvientes cumplan con la etiqueta en la casa Tsunayashiro.
A Yoshio le vino muy bien no tener que interactuar con los miembros principales de Tsunaya Shiro. Tomó el dinero y se fue. Tras caminar unos 100 metros, contó la recompensa. 3 millones. Dios mío, 3 millones. Digno del jefe de las 5 grandes familias nobles, tal generosidad conmueve el corazón. Piensen en esto. El salario mensual de un capitán recién nombrado es de solo unos 2 millones. Claro, el sueldo de un capitán aumenta con la antigüedad. Un capitán milenario como Retsu Unohana debe estar cobrando una cantidad exorbitante. No es de extrañar que Shunsui hiciera morir a Unohana después de asumir el cargo. Tal vez las finanzas de la sociedad de almas eran tan ajustadas que no podían pagar la nómina, por lo que los veteranos tuvieron que ser enviados a morir. Jeje, y Yoshio hizo una broma para sí mismo y regresó a casa muy animado. No regresó inmediatamente a la quinta división y decidió esperar otros 3 días. Él fingiría que todavía estaba en el mundo humano, luego tomaría unos días de descanso en la sociedad de almas antes de informar nuevamente. Durante estos 3 días tenía previsto entrenar las técnicas de Kinki. Ni siquiera puso un pie afuera durante esos 3 días. Activando las habilidades Kinki y Richildot Kirin, utilizó esos 3 días para entrenar con éxito en el poder Kinki. La mayor diferencia entre los Kinkies y los Shinigami es que los Shinigami absorben Reishi en sus almas, fortaleciéndolos y dándoles poder para aumentar el poder de combate. Eso incluye las Zanpakudo, que también son impulsadas por la fuerza espiritual dentro del alma. Los Kinkies son diferentes. Si bien poseen poder espiritual, su principal método de lucha es manipular el Reishi externo para crear armas de Reishi. Ahora, gracias al poder, Yoshio había adquirido las capacidades del Kinki. Aunque solo había entrenado durante 3 días, había alcanzado un dominio básico del control del Reishi externo. Ahora podía fabricar armas básicas de grado Reishi. Si afirmara ser un Kinki ahora mismo, nadie dudaría de él. Solo después de que la habilidad Kinki entró en enfriamiento, Yoshio emergió de su casa. Había adquirido permanentemente Niño de Kirin, que podía reutilizar después de un día, pero heredero de Kinki aún no estaba listo. Al salir de casa, Yoshio finalmente regresó a la quinta división. Y Capitán Aizen, he vuelto. En la oficina de la quinta división, Yoshio saludó a Aizen con una sonrisa. El capitán, que estaba procesando el papeleo, ni siquiera levantó la vista. Simplemente empujó una pila de archivos a un lado. Desconcertado, Yoshio escuchó mientras Aizen decía: estas son todas las tareas administrativas que descuidaste durante el último mes. Ocúpate de ellas primero. Ni hablar, capitán Aizen. El rostro de Yoshio se ensombreció al instante y dijo con amargura: estaba en una misión. ¿Aún tengo que ocuparme de los asuntos del escuadrón durante ese tiempo? ¿Estabas cumpliendo una misión? ¿Quién puede probarlo? Las palabras por sí solas no pueden descartarse, insistió Yoshio. ¿Sabes que no hay antecedentes en el equipo? Aizen finalmente levantó la vista, sonriendo levemente. Y Yoshio se quedó en silencio. Está bien, los oficiales de mayor rango siempre ganan, suspiró. Tomó los archivos y se disponía a regresar a su oficina. Aizen volvió a hablar. ¿Contactaste con Kisuke Urahara? Yoshio se detuvo, un poco molesto. Ya lo sabes, ¿para qué preguntar? Algunas cosas necesitan venir de ti. Sí, lo conocí, dijo Yoshio. Pero no le dije nada. Solo le pedí un Higai para moverme. Uf. Olvidé traer uno cuando me fui. Fue mi error. Ya veo. La próxima vez que vayas al mundo humano, te prepararé un Higai, Yoshio-kun. Aizen se subió las gafas. ¿Eso fue todo? Al ver que Aizen no tenía nada más que decir, Yoshio se apresuró a recoger el papeleo. Por ahora, las cosas todavía estaban tensas bajo la atenta mirada de Aizen. Guardó los archivos en su oficina, pero no se apresuró a procesarlos. En cambio, primero saludó a los miembros del escuadrón. Después de aumentar la popularidad del equipo, se sentó en su oficina, mirando los documentos incomprensibles, sudando la gota gorda. Rezó en silencio. Antes solo había sido un miembro normal del escuadrón, como mucho un breve noveno asiento. ¿Cómo se esperaba que manejara una división entera y todos los asuntos administrativos bajo su jurisdicción? No entendió ni la mitad. Olvídalo, tómatelo con calma. Con el corazón entumecido, Yoshio miró fijamente las palabras de la página. Cuando la quinta división cerró, salió corriendo. Comentario 1. Votar capítulo 40. Capítulo 40. Cumpleaños. Hoy había quedado en beber con Rangiku, Shuei e Iba. Yoshio, ¿dónde has estado este último mes?
En la mesa, Rajiku tomó un gran trago de alcohol y luego preguntó con curiosidad. Ni se te ocurra empezar. Acabo de ascender a teniente y ya me están asignando puestos. Yoshio suspiró y tomó un trago. Ah, cierto. Escuché que Shuei se convertirá en teniente. Miró a Shuei. Shuei estaba en el mismo año que él. Al principio, todos creían que sería el primero en convertirse en teniente, pero Yoshio, hasta entonces un personaje poco destacable, se le adelantó. Shuei agitó las manos apresuradamente. Todavía no. El capitán Sen lo está considerando por ahora, pero mi habilidad no está a tu nivel, Yoshio. Aún no estoy calificado. Iba dijo con voz profunda. Yoshio, gracias a ti ahora hay un precedente en la sociedad de almas, por eso el capitán Sen está pensando en que Shuei tome el puesto de teniente, ¿verdad? El capitán Aizen te trata demasiado bien. Rajiku rió. Pero no hay nada que hacer. Ese cabrón de Jin se fue a ser capitán del escuadrón 3, ¿no? Alguien tiene que ocupar la vacante de teniente en el escuadrón 5. Ah, vale, ya basta de Yoshio y Shuei. ¿Y tú qué? Rajiku se volvió hacia Iba y le dijo. Escuché que tú también serás teniente. ¿Eh? Shuei se quedó paralizado y luego dijo rápidamente. ¿Pero no está el mayor Iba en la 11ª división? La 11ª ya tiene al teniente Yachiru. No la 11ª, sino la 7ª división. El rostro de Iba no delataba nada mientras se servía una copa. El 7º perdió a un teniente. Los superiores dicen que soy un todoterreno y quieren transferirme allí como teniente. Felicidades, Iba. Rajiku levantó su copa. He oído que tu familia siempre ha deseado que fueras teniente. Los 4 se habían convertido en un pequeño grupo estable y a menudo salían a beber juntos. Al ver a Rajiku nuevamente esta vez, Yoshio notó que su afecto hacia él había llegado a 81, y había adquirido permanentemente la habilidad los animales. En cuanto a obtener la habilidad de Iba todoterreno, eso era solo cuestión de tiempo. Era previsible que en las décadas siguientes seguirían bebiendo juntos a menudo y que conseguir que su afecto llegara a los 80 sería prácticamente infructuoso. Después de beber hasta saciarse, Yoshio regresó a casa un poco mareado. Empujó la puerta y se quedó congelado. Porque dentro estaban Shuei, Rajiku e Iba, recién llegados del bar. Y también Renji, Inamori, Kira y Tsugaya. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Yoshio se rascó la cabeza, desconcertado. ¿Qué haces en mi casa? ¿De verdad no lo recuerdas? Los ojos de Rajiku se abrieron de sorpresa. Recordar que... Yoshio había bebido demasiado, y al oír a Rajiku decir eso, sintió que había olvidado algo importante y se sumió en sus pensamientos. Yoshio-kun, hoy es tu cumpleaños. De repente, una voz sonó detrás de él. Yoshio se giró rápidamente y cuando vio quién era, soltó. Capitán Aizen. Sí, era Aizen. Aizen sostenía un pastel enorme. Lo llevó y lo puso sobre la mesa. Dios, ¿hoy es mi cumpleaños? Espera, hoy es 25 de diciembre. Oh, hombre, sí que es mi cumpleaños. Yoshio quedó atónito. De ninguna manera, mayor Yoshio, ¿en serio olvidaste tu propio cumpleaños? Renji también pareció sorprendido. Pensé que solo Rukia olvidaba su cumpleaños. Así que hasta los nobles pueden olvidarlo. Está bien, no te quedes ahí parado, entra y corta el pastel. Yoshio-kun, hoy eres el cumpleañero, primero tienes que soplar las velas. Al mirar a todos, Yoshio no pudo evitar sentir calor por dentro. Aunque inicialmente se había hecho amigo de ellos con un propósito, viendo las cosas ahora y la sensación de hacer amigos y estuvo muy bueno. Una leve sonrisa curvó los labios de Yoshio. Esta no era su habitual sonrisa falsa. En serio, Yoshio dijo suavemente. Si lo hubiera sabido, no habría comido tanto antes. ¿Qué descaro tienes? Gruñó Shuei, un poco desconsolado. Oí que fui yo quien pagó, y ni siquiera le dejaste un poco a tu antiguo compañero. Jaja, es raro que Shuei nos invite, por supuesto que tenemos que aprovecharlo al máximo. ¿Qué? La señorita Ranjiku no está cualificada para decir eso, ¿verdad? Siempre estás cenando y apresurándote. ¿De verdad quieres que una mujer tan hermosa como yo pague el precio? Así es la vida en el Gote y 13, dijo Inamori Momo, viendo a los dos discutir, sin poder evitarlo. ¡Qué fastidio! Itsugaya se cruzó de brazos y los miró exasperado. No te hagas el maduro. Yoshio se acercó a él y le presionó la cabeza. Itsugaya se liberó rápidamente. No me presiones la cabeza. Yoshio se rió entre dientes y caminó hacia el pastel. Era grande, con 33 velas en la parte superior.
Eso no significaba que Yoshio tuviera 33 años. En realidad, una vela representa un año, pero eso no funciona en la sociedad de almas. Después de todo, hay muchas personas allí que han vivido durante cientos de años. ¿Necesitarían cientos de velas en sus pasteles? Aquí, cada vela representaba un año de completa independencia de Yoshio. Los padres de Yoshio habían fallecido hacía 33 años. Mientras vivieron, él siempre siguió el camino que le habían trazado. Solo después de su muerte Yoshio tuvo su propia voluntad. Parece que Aizen lo había investigado muy a fondo. Bueno, si no pudiera descubrir esto, no sería Aizen. Yoshio apagó todas las velas. Aunque ya estaba bastante lleno, cortó un gran trozo de pastel para todos y para él mismo. Gracias. Gracias a todos. Yoshio dijo sinceramente. Espero que siempre podamos estar juntos de ahora en adelante. Nadie puede irse. Aunque lo decía desde el fondo de su corazón, sabía que era imposible. Todos y al final cada uno toma su propio camino. Como ondas en el río del destino, extendiéndose cada vez más lejos, alejándose cada vez más del centro y cada vez más lejos. Todos los demás estaban bien, pero ahora todo en Aizen era una fachada. ¿Y él qué? ¿Estaba realmente conmovido en ese momento, o estaba, como Aizen, simplemente haciendo una exhibición emocional inconsciente? Para ser honesto, ya no estaba tan seguro. Yoshio miró a Aizen, pero Aizen parecía no darse cuenta, seguía charlando y riendo con los demás mientras comía pastel. Para que un capitán pudiera lograr eso, realmente era muy accesible. ¿A quién le importa? Preocúpate después. Comentario 2. Votar capítulo 41. Capítulo 41. Un día libre. Pasaron la noche en la residencia de Yoshio. Cuando se despertó al día siguiente, los demás ya se habían ido. Anoche Aizen había dicho que le daría un día más libre ya que había bebido más, para que pudiera dormir hoy. Mira eso, qué considerado. Ese es mi capitán. No es de extrañar que el quinto escuadrón respetara tanto a Aizen. Incluso después de su abierta traición, aún había quienes recordaban su bondad. Yoshio finalmente entendió. Si hubiera sido miembro del Escuadrón 5 en la historia original, definitivamente habría sido un fanático de Aizen. Yoshio se acostó en la cama, miró al techo y bostezó nuevamente. La verdad es que bebió demasiado anoche. Todavía le duele un poco la cabeza. Se levantó y se sirvió una taza de agua caliente. Después de lavarse, tomó un sorbo para saciar su sed. Se suponía que hoy debía trabajar, pero ahora podía tomar una siesta. ¡Qué felicidad! Sin embargo, olvídalo. ¿Cómo se pudo desperdiciar un día tan bueno durmiendo? Debería volver a aumentar algunos puntajes de afecto. Yoshio lo pensó. Ya había puesto sus miras en varias habilidades. Pero con algunas personas, el afecto no se podía apresurar. Presionarlo demasiado podría hacer que les desagradara. Lo pensó y decidió obtener primero la habilidad Un maestro estricto produce estudiantes sobresalientes. Fue difícil conseguir un día libre. De todas formas, no había necesidad de adular a los miembros del GOTE y 13 cuando estaban de servicio. Él estaba de vacaciones. Ellos estaban trabajando. Y entonces Yoshio hizo las maletas y se dirigió a la Academia Shinem. Maestro. Dentro de la academia, Yoshio caminó directamente a la oficina de Gengorm Lunavara, donde lo encontró leyendo. Yoshio. Gengorm Lunavara se quedó atónito, esbozó una sonrisa de alegría y se levantó rápidamente. Ahora eres un pez gordo del Seireitei, ¿qué te trae por aquí? ¿Ves? ¿Cómo pudo haber recibido este trato? ¿No te diste cuenta que incluso su maestra sonrió al verlo ahora? Suspiro, qué realista. Cuando era solo un Shinigami, lo ignoraban, pero ahora que era un teniente, comenzaron las sonrisas. El capitán Aizen me dio un día libre. Pensé que, como estaba libre, vendría a visitarte. Mientras hablaba, Yoshio puso una bolsa de fruta sobre el escritorio. Gengorm Lunavara volvió a sonreír. ¿Has venido hasta aquí, para qué traes regalos? Me ayudaste mucho en aquel entonces. Por supuesto que no puedo olvidar tu amabilidad. Yoshio sonrió. Últimamente le gustaba especialmente decir cosas bonitas. Al fin y al cabo, hablar con dulzura no cuesta peso, alegra a la otra persona y fomenta el afecto, ¿por qué no? Si no fuera por ti, no habría podido llegar a teniente. Con tu esfuerzo, convertirte en teniente era solo cuestión de tiempo, dijo Gengorm Lunavara. Fue un poco falso. Yoshio sí que había trabajado duro, pero ¿de qué servía solo el trabajo duro? Si solo el trabajo duro te convirtiese en teniente, el Seireitei ya tendría cientos de ellos. Todo se reduce al talento.
Sin talento, por mucho que lo intentes, solo serás un pequeño Shinigami de por vida. Gengorm Lunabara originalmente había pensado que convertirse en un séptimo u octavo puesto ya sería bastante bueno para Yoshio. Era más optimista sobre que Isagi Shikei se convirtiera en teniente. Pero no esperaba que solo unos años después de graduarse, Yoshio se convertiría en teniente. Esto ahora era noticia de primera plana en Seireitei, y por supuesto Yoshio estaba disfrutando de la atención. Gengorm Lunabara también suspiró diciendo que el futuro de una persona, además del esfuerzo y el talento, depende en gran medida de la suerte. Hace aproximadamente medio año, Yoshio había sido solo un Shinigami común y corriente, pero en solo medio año había dado salto tras salto y se había convertido en teniente. Yoshio naturalmente entendió esto. Él y Gengorm Lunabara salieron juntos, y en el camino Yoshio preguntó por Nshir Mitsugaya. Gengorm Lunabara dijo que Nshirm era un genio poco común que casi había terminado el plan de estudios de la academia en medio año desde su inscripción. Pero tras la evaluación, la escuela consideró que Itsugaya aún no estaba listo para graduarse. Incluso si quisiera graduarse antes, sería como muy pronto el año siguiente. Todavía era demasiado joven. Unirse al GOTY 13 imprudentemente no sería bueno. Dentro de la academia, tuvo tiempo para crecer. ¿Qué pasaría si se uniera al GOTY 13 y algo saliera mal en una misión? Todavía tenía mucho margen de desarrollo, por lo que no había necesidad de apresurarlo como a otros estudiantes. De una forma u otra, algún equipo seguramente lo querría. Milímetros, eso también está bien. Yoshio asintió ante el plan de la escuela y dijo: Itsugaya-kun aún es un niño. Si yo fuera su maestro, querría que completara el programa de 6 años. Así, cuando entre al GOTY 13, podrá protegerse. Exactamente, suspiró Gengorm Lunabara. De hecho, eso es lo que pienso también, y también sería bueno para tu quinto escuadrón. ¿Cómo? Rió Yoshio. ¿Por qué acabaría en el escuadrón 5? Piénsalo. El año que viene, casi todos los mejores de nuestra clase serán seleccionados por tu quinto equipo. Si también eliges a un genio como Nshirm, los otros escuadrones no lo tolerarán. Ya era 26 de diciembre, lo que significaba que el año nuevo estaba a pocos días de distancia, y un nuevo año después de eso. Un nuevo año significó nuevos graduados, y entre este grupo, el Escuadrón 5 esencialmente ya había seleccionado internamente a Kira Izuru, Abara y Renji Inamori Momo, 3 estudiantes excepcionalmente talentosos. Si añadieran a Nshir Mitsugaya, ¿cómo podrían aceptarlo los otros escuadrones? Entonces, lo que estás diciendo es que tu escuadrón no puede monopolizar todos los beneficios, ¿verdad? Jaja. Yoshio no pudo evitar reírse. No se puede evitar, el escuadrón 5 es demasiado encantador. Pero tienes razón. Mejor no convertirnos en un blanco. Yoshio estuvo de acuerdo con Gengorm Lunabara, ganó 2 puntos de afecto y se despidió. Luego fue a la puerta del camino blanco y charló un rato con Hidam que estaba cerca. Hidam era un hombre corpulento, sencillo y honesto. Con solo unas palabras casuales, el cariño se disparó. Aún no había llegado a 60, pero Yoshio pensó que la próxima vez lo haría. Y así, sin más, terminó su día libre. Después de eso, Yoshio volvió a trabajar como siempre y la vida pareció volver a su ritmo anterior. Durante las vacaciones hacía recados, entrenaba, bebía y fomentaba el afecto. En un abrir y cerrar de ojos, ya era el año siguiente. Comentario 1. Votar capítulo 42. Capítulo 42. Blanco. La Sociedad de Almas también celebra el Año Nuevo. Es solo que Yoshio ya no tiene familia. Solía pasar el Año Nuevo solo, pero esta vez tuvo algunos compañeros. Kira y Renji tampoco tenían familia, por lo que simplemente lo pasaron en casa de Yoshio. Inamori y Itsugaya regresaron al distrito de Junrinan para el Año Nuevo porque sus familias todavía estaban allí. Rajiku y Shuei también visitaron a Yoshio, pero al final regresaron a la 10ª división y la 9ª división respectivamente. Aizen no vino a buscar a Yoshio. En cambio, Yoshio fue a presentarle sus respetos a Aizen. Este fue el primer año nuevo de Yoshio en Seireitei. No estaba seguro de si podría relajarse así en el futuro. Después del año nuevo, todo volvió a la normalidad. Y en junio, la Academia Shin celebró su graduación. Kira, Inamori y Renji ingresaron con éxito a la 5ª división, mientras que Itsugaya no se graduó antes y decidió quedarse en la academia. Yoshio también obtuvo 6 habilidades del alma permanentes.
Estos incluían el asesino de pájaros de Kira, la defensa definitiva de Inamori, el cazador de estrellas de Renji, así como la bola de fuego y el experto en juego del oficial de la quinta división, además del guardián de la puerta de Hiram. También obtuvo algunas otras habilidades únicas. Se podría decir que ahora tenía muchas herramientas a su disposición. Durante este periodo, su propia fuerza también creció significativamente. Justo después de que Renji y los demás se unieran a la quinta división, Yoshio recibió una orden de Aizen mientras marcaba su salida y se dirigía a casa, como cualquier otro día. Maldita sea, ¿por qué estás ocupando mi tiempo libre? Aunque no estaba dispuesto, Yoshio fue a la base secreta de Aizen. Aizen tenía un laboratorio secreto en el Seireitei. El lugar era absolutamente confidencial, fuera del alcance de cualquier vigilancia. Yoshio solo había estado allí una vez, traído por Aizen. No había hecho nada desde su llegada. Tan pronto como entró, vio que Aizen y los demás ya estaban allí. Aizen estaba sentado frente a un equipo informático, observando líneas de datos. Msen Kaname vigilaba a Aizen, mientras que Ichimaru Rin estaba sentado en el enorme escritorio, de espaldas a los otros dos. Al entrar, vio los ojos perpetuamente entrecerrados de Ichimaru Rin. Un invitado raro, Ichimaru Rin dijo con una sonrisa entrecerrada. Msen Kaname también se giró para mirar a Yoshio, pero no dijo nada. Yoshio saludó a los tres. Capitán Aizen, Capitán Ichimaru, Capitán Msen, buenas noches. Yoshio-kun, ven a ver los resultados de nuestra investigación. ¿Resultados de la investigación? Yoshio se acercó con curiosidad y encontró un tanque de cultivo bastante grande frente a él. Dentro yacía el cadáver de un Shinigami. Excepto, y curiosamente, había un agujero negro en el pecho del Shinigami. Su piel estaba pálida. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba muerto? Esto es un alma transformada de Shinigami en Ollou, dijo Msen Kaname con orgullo. Hasta ahora, este es el único caso exitoso. Yoshio se sobresaltó. ¿Un Shinigami convertido en Ollou? Sonaba absurdo, pero sí que había casos así en el manga. Blanco hueco. El Ollou dentro de Kurosaki Ichigo también fue creado por Aizen. ¿Por qué surgió Ollou Wite tan pronto? Yoshio examinó cuidadosamente el Shinigami Ollou y no pudo evitar decir. Esto es demasiado rudimentario, ¿no? Capitán Aizen, un producto como este no servirá. Msen Kaname frunció el ceño. Inmediatamente dijo con frialdad. ¿Quién te crees que eres para hablarle así a Aizen-sama? Está bien, Msen. Aizen no estaba enojado. Se levantó, caminó hacia el tanque de cultivo y observó al Shinigami Ollou. Sin mirar atrás, dijo. Yoshio-kun tiene razón. Este tipo de producto no se puede presentar. Recién se ha metamorfoseado en un Ollou. Completar la transformación puede llevar más tiempo. Aizen sonrió. Aún así, aunque no esté en su forma final, esto ya representa un gran avance técnico. Yoshio-kun, ¿sabes cómo lo hice? ¿Cómo iba a saberlo? El manga nunca explicó tu método. Capitán Aizen, por favor, dígame. Tengo unas copas con el Capitán Kimuraku esta noche. Aizen se giró y sonrió. Yoshio-kun, estás muy ocupado. Luego colocó una mano sobre el tanque de cultivo y la luz floreció dentro del cuerpo del Ollou. Yoshio observó esa luz y le pareció extrañamente familiar. No pudo evitar sonreír. Así que este tipo tiene algo que ver conmigo. Al ver la luz y la mirada inquisitiva de Aizen, supo que había un animal que él había creado en Hueco Mundo dentro del hueco. Originalmente creó los animales y se lo entregó a Aizen, pensando que éste lo usaría él mismo o lo inyectaría en el Migyoku. No esperaba que se usara en los experimentos de Ollou Wite. Entonces este fue su mayor impacto en la trama. Incluso el truco del protagonista había sido infiltrado por él. Los animales ayudaron a Aizen a completar Ollou Wite antes de tiempo. Pensando en esto, Yoshio no pudo evitar decir nuevamente. Capitán Aizen, ¿puedo nombrarlo? Al escuchar esto, la intención asesina de Msen Kaname surgió nuevamente. Consideró la creación de Aizen Blanco Hueco y, naturalmente, pensó que debía llevar el nombre de Aizen. Las palabras de Yoshio claramente se pasaron de la raya. Pero Aizen seguía sonriendo. ¿Cómo? Blanco, dijo Yoshio. Mira qué blanca es la piel de este Ollou. Llamémoslo Blanco Ollou. Blanco y al escuchar el nombre, Aizen no pudo evitar mirar a Ollou Wite. Entonces su sonrisa se hizo más profunda. Es un buen nombre. Yoshio miró a Ollou Wite. Aunque era improbable que se hicieran amigos, Ollou Wite también tenía su propia habilidad de almas. Olloufication.
otorga al alma de un Shinigami las propiedades de un Oyou, obteniendo así el poder de un Oyou. Ya había obtenido los métodos de entrenamiento de Kinki antes, y ahora había encontrado una forma de obtener el poder Oyou. Adecuado para un Oyou creado a partir de la base de un Shinigami, e incluso con la sangre que luego ahuecaría al protagonista. Poseer tal habilidad era natural. Sin embargo, algo más sorprendió a Yoshio. La favorabilidad inicial de Oyou Wite hacia él fue sorprendentemente alta. Aún no tenía plena conciencia de sí mismo, pero su favorabilidad hacia Yoshio ya había llegado a 56. ¿Fue porque utilizó a los animales? Dios mío, parecía que realmente podría obtener la habilidad de Oyoufication de esto. Los labios de Yoshio se curvaron mientras miraba a Aizen y dijo: Capitán Aizen, si Wite puede moverse, ¿podría pasarme más a menudo para observar e interactuar? Sabe, me interesan muchos seres como este. Por supuesto. Aizen se subió las gafas. Como se construyó con fragmentos de tu alma, tienes derecho a manipularlo. Comentario 2. Votar capítulo 43. Capítulo 43. Completando Oyou Wite, bebidas con Shunsui Aizen-sama. Mientras Yoshio y Aizen hablaban, Msen Kaname de repente dijo: Mira, Oyou Wite parece estar cambiando. Yoshio y Aizen miraron simultáneamente y descubrieron que Oyou Wite, previamente pálido, estaba convulsionando. De repente, una sustancia negra fluyó del agujero de su pecho, tiñendo rápidamente su cuerpo de negro. Una densa sustancia blanca se extendió por su rostro y finalmente lo cubrió por completo. Aizen se acercó inmediatamente, sus ojos mostraban una pizca de sorpresa, pero aún más un gran interés en lo que sucedería a continuación. Yoshio observó al Shinigami Oyou y lo encontró evolucionando hasta convertirse en el Oyou Wite que él conocía. Aizen murmuró: interesante. Muy interesante. Su nombre es Oyou Wite, pero ahora mismo es completamente negro. Un Oyou creado a partir del alma de un Shinigami no decepciona. Yoshio también se congeló, porque notó que la favorabilidad de Oyou Wite hacia él había aumentado nuevamente, a 61. Dios mío, tan fácilmente obtuvo esta habilidad de las almas, vacuificación. Fantástico. Yoshio no pudo evitar sonreír. Parece que tengo cierta afinidad con Oyou Wite. Llego y enseguida veo un espectáculo genial. En efecto. Aizen reconoció abiertamente la contribución de Yoshio. Observó atentamente los cambios de Oyou Wite y luego se dirigió a los instrumentos para monitorear los datos de su alma. Finalmente, Oyou Wite completó su evolución. Le brotaron cuernos en la cabeza. Solo en apariencia, ahora era idéntico al Oyou Wite del manga. Yoshio también se acercó y se inclinó para mirar más de cerca. Tras evolucionar, Oyou Wite parecía haber adquirido gran poder y suficiente claridad mental. Al acercarse Yoshio, abrió los ojos. Oh, parece que este tipo se despertó. Yoshio le dijo a Aizen: Capitán Aizen, ¿cómo planea usarlo a continuación? Pruebas. Los ojos de Aizen todavía contenían sorpresa por el nacimiento de Oyou Wite, incluso un toque de emoción. Para alguien como Aizen, muy pocas cosas podrían provocar fuertes conmociones en su corazón, por lo demás tranquilo. Su mirada actual le recordó a Yoshio esa expresión de sorpresa ligeramente emocionada que tenía Aizen en el manga cuando Oyou Wite decidió parasitar a Kurosaki Masaki por su propia voluntad. El propio Yoshio también estaba algo emocionado. Después de todo, obtener una habilidad de almas así era prácticamente un botín gratis. ¿Quién no estaría emocionado? Por supuesto, llamarlo gratis no era del todo exacto, ya que había pagado con fragmentos de alma. Pero Aizen, para probar las habilidades de Oyou Wite, ya había decidido ponerlo a matar. Naturalmente, no podía hacer eso en Seireitei. Bien. Aizen le dijo a Msen: envía a Oyou Wite al mundo humano. Deja que practique con Shinigami primero. Sí. Msen Kaname asintió y fue a hacer los preparativos. No me interesa ese tipo de escena, dijo entonces Yoshio. No le importó ver cómo Aizen preparaba al Shinigami. Ve a hacerle compañía al capitán Kimuraku, Aizen dijo suavemente. Su atención ahora se había desplazado hacia Oyou Wite. Ya no importaba si Yoshio se quedaba o no. Yoshio asintió y salió. Después de haber permanecido tanto tiempo en el laboratorio de Aizen, el mundo exterior se había vuelto gradualmente oscuro. El sol se estaba poniendo y un toque de desolación se extendía por las calles. El laboratorio detrás de él parecía ser la fuente a descomposición, retorciéndose como un monstruo en el resplandor del crepúsculo. Yoshio caminó hacia adelante, cada vez más lejos del laboratorio, esa guarida del pecado.
Tuvo la rara oportunidad de beber con Kimraku Shunsui esta noche, y ciertamente no la desperdiciaría. Kimraku Shunsui era un hombre muy ocupado. Bueno, quizás no muy ocupado. Digamos que era una figura muy distinguida. Sí, de clase alta. Era capitán y pertenecía a una familia noble. Aunque a él no le importaba mucho el estatus, otros tampoco invitaban a Kimraku a tomar algo. Solían beber con algunos tenientes o con los terceros y cuartos asientos. ¿Quién invitaría a un capitán a una fiesta de copas? Si había un capitán en la mesa, la habitual diversión despreocupada desaparecía. Ya ves, la gente normalmente no bebe con gente de un nivel social muy diferente. No pienses que teniente y capitán están separados por un solo rango. Ese único rango es algo que innumerables personas no pueden cruzar en incontables años. Una vez que domines el Bankai y te conviertas en capitán, tu nombre será suficiente para quedar grabado en la historia de 1.000.000 de años de la sociedad de almas. Así que incluso ahora Yoshio no había obtenido la habilidad de almas de Kimraku Shunsui. Su favorabilidad todavía era 50. No me extraña que digan que algunos capitanes que han servido durante siglos tienen un corazón oscuro. ¿Quieres conectar con ellos? ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad crees que compartir unas comidas y bebidas te hace amigo? Si así fuera, ¿no estarían sus amigos por todo el mundo después de tantas comidas? Los nobles que han vivido durante siglos tienen corazones amurallados más gruesos que las murallas de una ciudad. Especialmente alguien como Kimraku Shunsui, de piel dura y filosofía profunda. No solo vivió muchos años, sino que también era astuto y calculador. No es fácil tratar con personas así. Si fuera Jixir Mukitake, podría ser más simple. Desafortunadamente, Jixir Mukitake estaba enfermo y Yoshio no lo había visto ni una sola vez. ¡Qué vergüenza! Y a la fiesta de bebida de esta noche solo asistieron Yoshio, Rajiku y Kimraku. Los otros compañeros de bebida no vinieron. Shuei e Iba acababan de ser ascendidos a teniente y tenían mucho que manejar, por lo que no habían salido a beber mucho últimamente. Solo él y Rajiku, dos almas despreocupadas, siempre tenían tiempo. Esta noche bebieron en la llamada calle Noble, el sexto distrito. Naturalmente, los restaurantes aquí eran elegantes y de alta gama. Por supuesto, cada lugar tiene su propia jerarquía. Incluso en un lugar como el sexto distrito, había restaurantes de lujo y otros comunes. Esta vez eligieron un izakaya relativamente común en el sexto distrito llamado Damo House. Ser considerado ordinario en el sexto distrito no significaba que realmente fuera ordinario. Yoshio. ¿Por qué tardaste tanto? Cuando Yoshio entró en la casa Damo, escuchó la voz de Ranjiku. Entró en la habitación privada y vio a Rajiku y Kimraku Shunsui ya bebiendo. La boca de Yoshio se torció. Dijo sin palabras. ¿En serio, ustedes dos? Soy yo quien paga esta comida. Soy el anfitrión, y antes de que llegue ustedes dos ya están comiendo y bebiendo. De verdad está bien. Tranquila. Rajiku rió sin complejos. Además, llegas tarde, así que no es culpa nuestra. Comentario 1. Votar capítulo 44. Capítulo 44. La elegancia de la batalla. ¿Crees que soy como tú? Yoshio dijo groseramente. Le encargas tu trabajo a tu capitán todos los días y luego te escapas. Soy muy responsable y he estado ocupado últimamente. Los ojos de Rajiku se abrieron, como si nunca hubiera visto a alguien tan desvergonzado. ¿Cómo puedes hablarme así? Rajiku exclamó. Escuché de Nshiram que incluso le asignaste tareas a Inamori, quien acaba de unirse al escuadrón. Espera. Yoshio parecía desconcertado. Primero, ¿cómo sabe Nshiram sobre esto y por qué te enteras de él? Por supuesto, porque nunca me he dado por vencido en secuestrar a Nshiram para la 10ª división. Rajiku se rió entre dientes. Nshiram, dijo entonces Kimraku Shunsui, oh, ese niño prodigio. ¿Ustedes dos lo conocen bien? Por supuesto. Capitán Kimraku, ¿no sabía que Yoshio trajo a Nshiram al Seireitei? ¿En serio? No lo sabía, dijo Kimraku sorprendido. Nshiram Mitsugaya, el prodigio más destacado últimamente. Muchos escuadrones estaban pensando en reclutarlo en el futuro. Pero ahora parecía que podían dejar de discutir. Seguramente terminaría en la 5ª división. En realidad, no insisto en que deba venir a la 5ª división, suspiró Yoshio. Sinceramente, con el talento de Nshiram, está destinado a ser capitán. En otras palabras, está destinado a dejar la 5ª división eventualmente. Incluso podría ir a la 10ª división y convertirse en tu jefe, Rajiku. ¡Ya! Exclamó Rajiku indignado. ¿Quién quiere servir a ese mocoso? Además, mi capitán acaba de asumir el cargo.
La jubilación está muy lejos. En ese caso, quizá debería retirarme, dijo Kimraku Shunsui con cierta emoción. Entre los 13 del Gotei, probablemente soy uno de los capitanes más antiguos, ¿verdad? Para nada, rió Yoshio. El capitán Kimraku es el discípulo más orgulloso del capitán comandante Yamamoto. Si el capitán comandante Yamamoto se retira, creo que tú serás el inevitable próximo capitán comandante. Ahórrame, dijo Kimraku con una sonrisa irónica. Él no quería ser capitán comandante. Y el viejo Yamamoto está lejos de jubilarse. No se deje engañar por el exterior envejecido de Yamamoto. Incluso dentro de 1000 años, no habrá muchos cambios. ¿Quién sabía cómo sería la sociedad de almas dentro de 1000 años? Yoshio y los demás no siguieron con ese tema. Al fin y al cabo, estaban bebiendo y divirtiéndose. Hablar constantemente de la jubilación era un fastidio. Beber es para charlar alegremente y presumir. Si sigues hablando de cosas deprimentes, ¿qué sentido tiene? Alrededor de las 9 de la noche, los tres ya estaban saciados y listos para partir. Como fue Kimraku el que pagó, a diferencia de Yoshio y Ranjiku, Kimraku ya era un adulto, y los adultos no tienen motivos para dejar que los jóvenes paguen la cuenta. Sin embargo, cuando los tres salieron de la casa Damo, vieron que se acercaba un grupo. Yoshio se quedó atónito porque el líder llevaba un kimono de aspecto carísimo y un peluquín saiketsu que solo los grandes nobles podían llevar. Con su habilidad de almas elegancia en la batalla, Yoshio lo reconoció de un vistazo. Capitán de la sexta división, Kuchiki Byakuya. Elegancia en batalla. Después de activarse en combate, permite luchar con elegancia. La descripción de la habilidad fue así de breve. Sonaba inútil y quizá realmente lo fue. En cualquier caso, Yoshio estaba seguro de una cosa. Es decir, utilizar esta habilidad tenía que parecer extremadamente genial. También pensó en otra cosa. ¿Qué es la batalla elegante? ¿Lesionarse en una pelea afectaría el equilibrio de una persona? Si es así, entonces después de usar esta habilidad, ¿no resultarías herido? ¿Ser golpeado podría afectar la elegancia? Si es así, entonces después de usar esta habilidad, ¿no recibirías ningún golpe? No parecía tener mucho impacto, pero Yoshio aún así vio su potencial. Olvídalo. Lo probaré cuando lo consiga. ¿Y si es totalmente inútil y solo me da un poco de aura noble? Así que esto está cerca del santuario de la familia Kuchiki. Con razón nos encontramos con el capitán Kuchiki, dijo Kimraku, acariciándose la barbilla. ¿Es hoy un festival de la familia Kuchiki? ¡Qué presencia! Dijo Ranjiku al ver pasar a Kuchiki Byakuya. Como se esperaba de un gran noble. Sí, diferente a nosotros, la gente común, con estilo, añadió Yoshio. Oye, eso es un poco exagerado, rió Kimraku. Yoshio, ya no eres un plebeyo. Si aún lo eres, ¿cuántos en el Seireitei no lo serían? Yoshio no dijo nada. A los ojos de algunos poderosos, ¿no era aún un simple plebeyo? Vamos, dijo Yoshio. Tenemos trabajo mañana. Los tres se separaron. Tras despedirse, Yoshio regresó a casa. Sus ojos, ligeramente achispados, se aclararon gradualmente. No podía esperar para comenzar el entrenamiento de potencia hueca. Estrictamente hablando, ni siquiera podría llamarse entrenamiento, porque la habilidad Oyoufication que había obtenido solo requería que rompiera el límite de su alma y aceptara el poder Oyou para hacerse hueco. No fue como el entrenamiento sistemático del heredero Kinki. Después de usar al heredero Kinki, Yoshio realmente adquirió el sistema de entrenamiento Kinki. No solo obtuvo la habilidad de condensar un arco Reishi, sino que también adquirió algo de conocimiento Kinki. Como era de esperar, con el tiempo podría comprender la canción espiritual, las disciplinas espirituales, el poder de las sombras, el poder del linaje de sangre y otros sistemas Kinki posteriores, incluso la forma final de Kinki. Pero la Oyoufication era diferente. Del lado de Kinki, fue como recibir un sistema completo, con potencia para ser equipado con el tiempo. Oyoufication, sin embargo, le otorgó directamente el poder Oyou. Cómo dominarlo dependería de él. Aún así, dado que esta era una habilidad de almas, Huecoficación no le haría perder el control como a los Visored. La mayor ventaja de la habilidad de Oyouficación era que una vez utilizada, el límite del alma entre su lado Shinigami y su lado Oyou se rompería permanentemente. Incluso sin poseer permanentemente la habilidad de las almas, siempre y cuando dominara gradualmente el poder, eventualmente podría volverse hueco de forma independiente sin depender de la habilidad de las almas. Pensando en esto, entró en su casa segura.
Después de ajustar la escena de la casa segura para que pareciera que había llegado a casa, se había lavado y se había acostado, se paró en la habitación y se puso una mano sobre la cara. Vacuificación y Yoshio susurró. Comentario 2. Votar capítulo 45. Capítulo 45. Te voy a matar en secreto. Cuando Yoshio presionó su mano contra su rostro, sintió una fuerza surgir de lo más profundo de su alma. Esa fuerza estaba desmantelando su alma, provocando que surgiera otro poder de naturaleza opuesta. Una máscara blanca se formó lentamente en su rostro y se extendió rápidamente hasta cubrirlo por completo. En un instante, una siniestra presión espiritual negra y roja estalló desde Yoshio. Auge. En ese momento, Yoshio sintió que su poder espiritual se expandía varias veces, pero esta expansión no le hizo perder la razón. No se sentía diferente a antes. Otros se ahuecaban arriesgando sus vidas contra el poder hueco, para no perderse. Yoshio era diferente. Usaba una habilidad de almas. A menos que la descripción de la habilidad mencionara efectos secundarios, no le haría daño. La duración de hueco depende de la fuerza del alma. Cuanto más fuerte sea el alma, más tiempo podrá mantenerse. Con su fuerza de alma actual, probablemente podría mantenerla durante 5 o 6 minutos. No tan bien como el mejor Visoret, pero mejor que Kurosaki Ichigo. Después de que terminó la hoyoificación, la máscara en la cara de Yoshio desapareció. Sin embargo, la frontera mental entre Shinigami y Byoyou se había roto permanentemente. En el futuro, a medida que pasara el tiempo, Yoshio eventualmente podría volverse hueco a voluntad. Pero esa hoyoificación no sería una habilidad de las almas. Sería como la de los Visoret, con el riesgo de perder el control durante el proceso. A menos que pudiera aumentar la favorabilidad de Hoyoui a 80, entonces podría usar la hoyoificación sin ningún riesgo. Nada mal. Yoshio sonrió. Llevaba solo un año en este mundo y ya tenía suficiente poder para protegerse. Incluso si los Kinki invadieran en el futuro, estaba seguro de que no sería carne de cañón. ¿Bromas? Si no puedo vencer a los Sternritter, ¿no puedo al menos vencer a los soldados de infantería de Kinki? Yo, un teniente, ¿tengo que luchar contra Sternritter? ¿O debería luchar contra Sternritter? O mejor dicho, y en realidad, estoy luchando contra Iwatch. Pensando en esto, Yoshio sonrió nuevamente y se quedó dormido. Y al día siguiente, de camino al escuadrón, Yoshio vio una cara familiar y la saludó. Señorita Nanao, buenos días. Aquí en la 5ª división tan temprano, ¿qué pasa? Yoshio saludó. De hecho, vio a Ise Nanao, teniente de la 8ª división. Nanao pareció sorprendido y dijo: Teniente Yoshio, por favor, revise la hora. Ya pasó la hora de presentarse. Llega tarde. ¿Eh? Yoshio se rascó la cabeza con torpeza. De todas formas, al capitán Aizen no le importará algo tan trivial. Ya que estás aquí, debes tener asuntos que atender, ¿verdad? Tengo algunos materiales que entregarle al capitán Aizen, y también necesito pedir prestados algunos libros de la biblioteca de la 5ª división. ¿Vas a la biblioteca de la 5ª división? Yoshio se frotó la barbilla y comentó. Como era de esperar del teniente Ise. Incluso los libros académicos menos conocidos están a tu alcance. La jurisdicción de cada escuadrón de Gote y 13 tenía una biblioteca de tamaño mediano. Las bibliotecas eran administradas directamente por los escuadrones, por lo que normalmente recopilaban libros de interés para ese escuadrón. Por ejemplo, la 4ª división tenía muchos textos médicos. La 6ª división tenía libros sobre etiqueta noble y ritos de clan. La mayoría de los libros de la biblioteca de la 5ª división habían sido colocados allí por Aizen. De alguna manera, Aizen había conseguido una pila de trabajos académicos serios, lo que llevó a que pocas personas leyeran en el 5º porque simplemente no podían entenderlos. Soy bibliotecario honorario de la biblioteca de la Academia Central de Bellas Artes. No me subestimen. Ese título de bibliotecario fue otorgado a los Shinigamis que tomaban prestados más de 1000 libros en un año, por lo que Ise Nanao realmente era un amante de los libros. Como Yoshio bebía ocasionalmente con Kimuraku Shunsui, él y Ise Nanao eran bastante familiares, aunque su impresión de ella no era muy buena. Ise Nanao odiaba que Kimuraku bebiera, mientras que él insistía en llevarlo a tomar algo, tocando un punto delicado. Yoshio lo entendió, pero no había nada que pudiera hacer excepto aumentar la preferencia de Kimuraku Shunsui. Aún así, también quería aumentar la favorabilidad de Ise Nanao. Había codiciado la habilidad de las almas reflejo del espejo durante mucho tiempo. Entonces, después de pensarlo un momento, preguntó. Teniente Ise, ¿qué libros está buscando? ¿Milímetros?
Nanao se quedó atónita, aparentemente sin esperar la pregunta de Yoshio, pero aún así dijo. Busco libros sobre técnicas de Kidm. La biblioteca de la octava división no tiene volúmenes relevantes, así que pensé que el erudito capitán Aizen podría tenerlos. Ya veo. Entonces te recomiendo lo etéreo, el nacimiento de Kidmi sobre el abandonamiento de los conjuros. Los tres están en el segundo piso, área B, de la biblioteca de la quinta división. El teniente Ise debería encontrarlos fácilmente. Yoshio sonrió levemente. Ise Nanao se quedó paralizada. No esperaba que Yoshio dijera eso. En su impresión, Yoshio era solo un tipo afortunado que se convirtió en teniente después de matar a un desconocido menos grande. Y este afortunado chico también seguía al capitán Kimuraku bebiendo. Los rumores decían que era un ignorante y que eludía el trabajo en el escuadrón todos los días. Para alguien diligente y responsable como ella, Yoshio no inspiraba mucha buena voluntad. Pero ahora, Yoshio mostró un lado completamente diferente a los rumores. Gracias y después de un momento, Ise Nanao le dio las gracias rápidamente a Yoshio. Iré a echar un vistazo. Me alegra ayudar, teniente Ise. Bien, tengo que ir con el escuadrón. Si se demora, el capitán Aizen podría tener unas palabras. Yoshio saludó con una sonrisa y se apresuró hacia el escuadrón. Era un estudiante modelo. No creas que transmigrar significa evitar estudiar. ¿Cómo podrías no estudiar? ¿No sabes que la tecnología es la principal fuerza productiva? ¿No sabes que los científicos reciben un trato especial en este mundo? Miren a Kisuke Urahara y Mayuri Kurotsuchi. Porque son científicos, cuando no han luchado con una fuerza inmensa y cartas de triunfo inagotables. Yoshio estaba envidioso. Estudiar puede cambiar tu destino. Los libros que Aizen trajo a la biblioteca de la quinta división eran incomprensibles para los demás, y al principio, también para Yoshio. Pero está bien, si no lo entiendes, lee más. Lee lo suficiente y lo entenderás. ¿De verdad creían que se relajaba todos los días en el equipo? Equivocado. Voy a superaros a todos en secreto. Soy un adicto al trabajo.